Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 34. Parece que fue ayer cuando empezábamos. Estamos a 10 sesiones del final del curso. Noticias, bueno, hay buenas y malas. Las malas: ha fallecido un compañero, el presidente de Fonacor, Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba, Andrés Pino, y bueno, pues dedicarle un poco la sesión y el homenaje. Y Andrés se va, pero vienen reemplazos. Nuestro compañero Beto ha sido papá y por eso no ha podido venir a la sesión. Hemos estado en Rioja Foto, en Logroño, impartiendo una masterclass y visitando las bodegas de Marqués de Riscal y haciendo fotos del edificio tan bonito que tienen allí. Y bueno, la verdad es que la semana ha sido movidita. Bueno, pues estamos ya en plena sesión, un poco de avanzando en fotografía. Llega el momento en el que vamos a tener que coger estos ficheros que hemos estado fotografiando, estos ficheros RAW, preferiblemente, y vamos a intentar obtener un fichero de salida en formato TIFF con la mayor calidad posible. Estas son algunas fotos que hemos estado haciendo por allí. Se ven un poquito más contrastaditas, pero bueno, sobre todo trabajando claves altas, el movimiento. Y la verdad es que el otoño este año está siendo espectacular, porque entra el frío muy de golpe, no ha habido viento y están los árboles cargados de hoja, y hasta que no venga un vendaval pues van a estar así. Yo os voy a contar un poco cómo lo hago yo, porque esto digamos que es la clase de las 1000 recetas. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo he optado a dedicar cuanto menos tiempo posible al ordenador y cuanto más tiempo posible en el campo. Esta ha sido mi opción. Prefiero estar horas y horas y horas moviendo un filtro allí, y la foto que no sale, y la luz que se te va, y todo este estrés me gusta. Y si no te llevas la foto a casa, pues mejor, porque así ya tienes algo para el día siguiente seguro para hacer. Entonces mi procesado no es nada complejo, pero sé que funciona porque mis fotos se siguen vendiendo y siguen funcionando, es decir, no se ha parado nada en mi vida. Entonces, por muy arcaico que os pueda parecer esta forma de procesar las imágenes, el caso es que la agencia las recibe bien así, me dicen que están correctas y bien, y que no hay ruido, que están bien procesadas, y en los concursos las sigo mandando igual que las mandaba y todo igual. Bien, no tengo un equipo sofisticado en casa. Podría tener, no sé, pues qué voy a decir todo yo, pues tableta gráfica, 2 monitores. No, mi equipo es muy sencillo, muy básico. Hasta hace poco trabajaba en PC con un ordenador normal, con un 486 de estos, que ya el pobre no andaba ni para adelante. Y lo que sí tengo es pues un método que creo que es práctico y fiable, porque uno ya por viejo pues va sabiendo cosas, ¿no? Una de ellas es que los softwares van y vienen. Los programas, pues, ¿quién no se acuerda del ACDSI? De algunos programas que han ido a más, luego han ido a menos, y Match. No sé, tenemos en mente algunos, y yo tengo incluso algunos que han desaparecido y que se utilizaban. Y puede ser no sé, puede ser un problema que te encuentres que todo tu archivo lo has basado en un sistema que de repente lo compra otro más grande y lo deja morir porque tiene el suyo propio. Es decir, si Adobe compra otro programa y lo estanca para que triunfe el suyo, y tú has trabajado sobre ese programa y es un entorno que tienes que importar las imágenes y que todo lo que importes ahí no va a ser compatible con otros programas y con otros entornos, yo me pensaría muy bien cómo hacer un flujo de trabajo que permanezca en el tiempo y que sea compatible con cuantos más sistemas mejor. Especialmente en mi caso, que tengo diapositivas y tengo ficheros digitales. Entonces, bueno, pues hay que compatibilizarlos. Entonces el sistema básicamente es el mismo. Bueno, pues experimentando un poco con la cámara, haciendo este tipo de fotografías. En mi cámara tiene muy mal aspecto porque la tengo un poco desaturada, la tengo en baja de nitidez, la tengo para no fiarme del resultado. Es decir, no es de esto que salga a la pantalla y diga, joder, qué bonito ha salido esto, yo ya paro. No, al revés, yo prefiero decir, bueno, ¿qué se puede mejorar aquí? He cortado algo fundamental en la imagen, el movimiento está bien aplicado. Es decir, no me fío de lo que aparece en la pantalla, de forma que trabajo bastante más. Llego a casa y me encuentro con 40 de este tipo para elegir. Y esto es bueno porque si te hubieras quedado en las 3 primeras, no es lo mismo elegir una buena entre 3 que una buena entre 40. Cuantas más tengamos similares, mejor. Lo primero que me encontré cuando adquirí la última cámara digital, pues es que los archivos en 16 bits pesan 120 megas. De 120 megas, aquel 486 que os hablaba, pues echaba humo. Aquello no iba todo lo bien que debiera. No sé si aplicabas un filtro, por ejemplo, de eliminación de viñeteado, aquello tardaba muchísimo en procesarlo. Así que, bueno, pues cambié este PC y compré un Mac, un Apple, sobre todo porque hago bastante vídeo y, bueno, pues quería trabajar con Final Cut Pro y quería tener un equipo fiable. Pero, en fin, ¿veis? Este era el PC.
pues con una pantalla de 22 pulgadas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues un equipo muy básico, muy simple. No se necesita más. Es decir, para hacer una imagen, ajuste de niveles y un procesador normalito en el RAW, no necesitas nada más. Con respecto a la CPU, bueno, pues que tenga una buena placa base, porque la placa base está ahí, tienes que tener conexiones rápidas, pues como Firewire 800, USB 2, estar a la última en conectividad. Y luego instalarle muchos discos duros internos. Yo tengo todos los sockets, todas las zapatas llenas. Discos de 2 teras, que son ahora mismo relativamente económicos, pues 80 euros, 70 euros. Veloces, de 7200 revoluciones como mínimo. Y bueno, y pensar siempre que el archivo fotográfico es como los gases, ¿no? Se hincha, tiende a expandirse hasta ocupar todo el espacio. Entonces veréis que cuanto más discos tengáis mejor, porque iréis archivando información, que si hacéis 4 clips de vídeo, bueno, pues cuanto más teras mejor. De todas formas, no todo va a estar en el ordenador, por supuesto. Tenéis que tener copias de seguridad, tanto en disco duro como en mi caso también en DVD. Lo que sí que hago es que el archivo está en un disco duro independiente, y aquel que solo tenga uno o que trabaje con el portátil, pues que pueda hacer una partición, por ejemplo, y tener aparte o crear una carpeta aparte donde meta el archivo y no esté interfiriendo con los programas. No hará falta tener un procesador muy potente, salvo que hagamos edición de vídeo. Y eso sí, necesitaremos una considerable cantidad de memoria RAM. Aquí, pues, cuanto más tengamos, mejor. Sobre todo si nuestras imágenes van a pesar, pues eso, en 16 bits o de 80 a 120 megas. Bueno, esto lo hemos dicho ya, la placa base decente, sobre todo también para controlar esos periféricos que podemos tener, que es conveniente tener pues un escáner, tanto de diapositiva como plano, que a veces vienen con la impresora, lector de tarjeta, poder enchufar y descargar las tarjetas rápidas al ordenador sin tener que enchufar la cámara, que hay mucha gente que todavía cree que hay que enchufar la cámara al ordenador y es muy engorroso tener ahí. Es decir, uno deja la cámara en la mochila, saca la tarjetita, enchufa la tarjeta en un lector y ya puede leerla en el portátil o en cualquier sitio. Y eso sí, cuando compréis los discos duros, pues que sean de calidad. Yo tengo discos duros de la CIE que comenté en la otra sesión que se me rompen. No los encuentro fiables y duraderos. Y compré los últimos, que me ha ido Rubén a buscarlos, los iOmega de 2 terabytes juntos, que vienen como si fuera uno de 4 teras en una caja de metal, pues prácticamente el mismo precio, pero viene con un ventilador, con una carcasa rígida muy resistente, se ve que están fabricados de otra manera. Tened en cuenta que ahí va a estar vuestra vida en imágenes, entonces gastar el dinero en discos duros es una inversión, no es un gasto. Y luego, pues como sí que hago copias en DVD, sobre todo para clientes, es decir, cuando mando a la agencia NaturePL los archivos suelen ir en DVD, pues tengo varios lectores o grabadores de DVD. Es recomendable tenerlos para poder grabar 2 a la vez, por ejemplo, hacer 2 copias a la vez, estas cosas. Y como son económicos, pues bueno. Este es mi despacho. Aquí tengo pues el grueso de diapositivas en el armario metidas. Ahora ya, como he reformado la casa, lo llevo al garaje, porque tenía eso, más otro armario en otra habitación, más debajo de la mesa 4 cajones, más en el garaje no sé qué van. Al final va todo al garaje, ha ido todo entero al garaje. Y bueno, pues ya veis, es el puesto de trabajo visto desde otro ángulo, la misma impresora, el mismo monitor que tenía antes y el mismo ordenador. Una vez que he hecho 3 copias de seguridad en DVDs, que no son DVDs que se van a abrir para nada, es decir, no son DVDs de trabajo que se van a rayar, no, eso está metido en un bloc y nunca salen del bloc, entonces es muy difícil que se deterioren. No se graban hasta el borde, se graban solamente hasta 3,8, como mucho 4 gigas, de forma que queda todo el borde sin imprimir, y ahí es donde pues puede haber más índice de rayado o de defecto, y entonces no afecta a la parte grabada. El caso es que nunca falla un DVD, es decir, estoy abriendo DVDs de hace 8 años o así, de escaneos, y no dan ningún problema. Bueno, entonces tengo uno en casa de mi hermano, otro en casa de mi madre, más mi copia. Yo siempre pienso que va a venir un terremoto, esto es abismal, ¿no? Y tendría uno en otra provincia, pero bueno, estoy en ello, estoy gestionando a ver quién me lo... Y luego aparte 2 copias en discos duros de estos de 4 teras, uno fuera de mi casa y otro en mi casa. La copia en disco duro pues la he incorporado recientemente, sobre todo para búsquedas de imágenes, porque ir sacando DVDs y buscando imágenes en 4000 DVDs no es viable. Pero en los discos duros de 4 terabytes, cuando hay un pedido de 100 o 150 imágenes, simplemente copias y pegas el título y buscan en el DVD ese título. Te aparece la imagen en TIFF y en RAW. Arrastras el TIFF a la carpeta del cliente y grabas el DVD, y de esta manera pues un pedido de 500 fotos son minutos en responderlas, en enviarlo.
Bueno, sobre la tarjeta gráfica, pues tener en cuenta que los monitores ya están superando los 2000 píxeles de resolución. Entonces, bueno, pues que tenga una cierta calidad. Sobre todo que alcance el Full HD como monitor. El lector de tarjetas, tener en cuenta sobre todo la tasa de transferencia de datos, que el enchufe pues que sea USB 2 como mínimo, y si el lector soporta el Firewire 400 u 800, mejor. Y luego sobre las tarjetas gráficas yo no las empleo, no sé, luego por suerte todas mis carencias van a ser suplidas por un ponente de la calidad de Gabriel Brau, que lo he elegido porque lo conozco, sé cómo va sus cursos, conozco sus obras y no he encontrado persona mejor para hablarnos de cómo procesar estas imágenes. Bueno, hay quien utiliza dos monitores, yo he tenido que hacer aquí la trampa, es decir, he cogido el último monitor que compré y lo he puesto al lado del otro como si los utilizara, pero yo no utilizo dos monitores, y a mí con uno me basta y me sobra. Y más este grandote que me compré, el último, que son 26 pulgadas, y vamos, yo no estoy acostumbrado a ver mis imágenes tan grandes cuando salen ahí, me sobra monitor, tengo la sensación de que ha sido una buena inversión. El monitor yo creo que cuanto más grande lo compréis mejor, es más cómodo a la hora de clonar, de tener las herramientas abiertas, y os evita comprar un segundo monitor en todo caso. Mi recomendación es que lo compréis HD con buena base. Esta base permite que el monitor se pueda poner vertical muy fácilmente y tiene un botón que ya te pone la imagen vertical, es decir, no hay que ir a girar nada, a rotar nada, tiene un botoncito que le das, ¡pop! Tiene autocalibración, es decir, que hace un autocalibrado. Y es verdad que hay monitores muy caros, de marcas muy especializadas, pero tenéis otros como Samsung o LG que tienen pues otros precios. ¿Que es un poco mejor calidad? Pues sí, pero bueno, pues uno le pone buena voluntad, lo calibras bien y le pones cariño. Y a mí me ha sido suficiente, no he necesitado más. Sobre todo lo que os digo, pues que tenga una base sólida, es bastante apreciable esto, que no se te vaya cayendo, que lo niveles bien y se quede. La frecuencia de refresco por debajo de 5 milisegundos o en 5 milisegundos está bastante bien. Yo he notado mejoría aquí en la fatiga ocular. Ya el pasar de CRT a LCD se nota mucho, y si encima tiene una buena frecuencia de refresco, pues puedes estar trabajando más horas sin acusar mucha fatiga. Los CRTs, el problema que tenían es que convertían la señal digital a analógica y otra vez. Y claro, pues produce una pérdida en la señal. Es mucho más fiable trabajar toda la señal en digital. Bueno, mi caso es que, bueno, pues paso largas horas delante del ordenador, para que no vamos a equivocar. No en el procesado, porque para mí procesar una imagen puede ser 8 segundos, 10 segundos, no más, pero sí por la producción que hay. Es decir, hago muchas fotos y aunque luego soy muy crítico eligiéndolas y me cargo muchísimas, pero claro, si estás día tras día haciendo y quieres llevar el archivo al día, te obliga a que por la noche estés 2 horitas procesando lo que hayas hecho en el día. Vale, pues yo he elegido pues esta segunda opción, ¿no? La de la óptima relación calidad-precio. Monitor, quiero recordar que me costó 300 y pocos euros, 300 y pico euros. Y con él tengo un monitor Full HD de 26 pulgadas que ya venía con su cable HD, la base es buena, ya os digo que tiene autocalibración, tiene pues casi todo lo que se le puede pedir. Por supuesto, antes de empezar a trabajar ya vimos la sesión anterior, pues lo calibramos y ya tenemos algo fiable donde empezar a trabajar. Con respecto a los discos duros externos, pues he pasado desde aquellos de 256 megas que se te llenaban enseguida y tenías que tener ahí una pila enorme. Luego ya pasé a 500 megas y con 8 discos pues medio me cabía el archivo, pero el archivo seguía creciendo. Al final compré 4 de 1 tera y ahora mismo me cabe todo en uno de 4 teras. En uno de 4 teras lo tengo todo metido. Lo que hacía era renovarlos todos de golpe. Y en vez de tener todos los cables de los 8 discos o de los 6 discos o de tantos como tuviera, dejaba solo 2. Mi necesidad es tener al menos 2 encendidos a la vez, pues porque los desenchufo, enchufo otro, lo enciendo y ya está. Y como mucho transfiero de uno a otro alguna información. O sea que con 2 cables para todos me valía. Entonces guardaba todos los cables y solamente mantenía 2 enchufados a la vez. Estos discos tienen una vida muy larga sencillamente porque no estás enchufándolos todos los días. Los discos están apagados, tú vas trabajando y procesando, y un buen día esa carpeta de procesar, que ya está llena de imágenes procesadas, bueno, pues arrancas los discos duros y vuelcas ahí, grabas los DVDs, digamos que haces la copia de seguridad y luego los pasas a miniaturas para trabajo diario en el ordenador. O sea, mi ordenador no está lleno de imágenes en alta porque no cabrían. Entonces, todos son carpetas con miniaturas y en esos discos duros y en esos DVDs están grabadas las imágenes en alta resolución. Tendremos un programa que yo creo que el siguiente es de Fauna y el siguiente es de
imagen 3D, imagen generada por ordenador, que vendrá como especialista Israel Luri. Y en esta, quizá yo, que de eso no entiendo ni papa, os hable más del tema del flujo de trabajo en fotografía. Es decir, cómo desde que hacemos la foto, la primera copia de seguridad, hasta cómo mantener todo el archivo bien seguro al día. Es decir, cuáles son todos los pasos que hago con una imagen hasta el final. Bueno, estos plateados serían los discos de medio tera. Aquí veis 5, pero tenía más. Los he ido regalando conforme se quedan obsoletos y compro los de al lado que son de 1 tera con ventilador. Pues estos los voy jubilando y los regalo a amigos o, bueno, pues si tengo algún colega que le hagan falta. Y eso pues lo voy renovando. Y luego aparte veis que debajo hay unos DVDs, que es donde hago esas copias de seguridad también en alta resolución. Es decir, aquí lo que se guarda es en carpetas, por ejemplo, que voy a deciros yo, Aves 47. Pues en Aves 47 hay RAW y TIFFs hasta completar los 3,8 o 4 gigas que meto en un DVD, y hago 3 copias de esos DVDs, aparte de los 2 discos duros, de 2 copias en disco duro. Es decir, que son 5 copias de seguridad. Ya tiene que pasar una catástrofe muy gorda, y aún así pasará, que lo sé yo. Es decir, que todavía estoy dando las vueltas a la cabeza a ver dónde cuelgo yo otra copia, a ver a quién se la mando. Si tenéis algún familiar en Canadá, pues me sirve. Bien, pues esto es exactamente lo que estaba contando. Si tuviera que buscar esos ficheros TIFF, imaginaos que de repente os entra un pedido de una editorial, una lista de 500 títulos de las fotos que habéis mandado en miniatura para que grabéis un DVD y las mandéis en alta. Ya os digo, yo copio y pego nombre a nombre, y cuando copias en el buscador un nombre, pues te salen, fijaos, vamos a hacer un ejemplo, si es que es tan fácil como... No hay ni que buscar nada, en cualquier carpeta que vosotros abrís, ponéis aquí un nombre que puede ser, ¿qué voy a deciros yo? Noct, para buscar alguna foto que empiece por Noctuna, y aquí aparece Noctpin 43. Imaginaos que estoy buscando Noctpin 43, solo en nombre. Pues me aparecen todas las fotos que se llaman Noctpin 43. Hay JPGs porque, mira, aquí hay un TIFF de algún envío. Bueno, pues lo que haría es arrastrar el TIFF a una carpeta de grabación. Es tan rápido como esto. Copio el nombre, lo pego aquí, me aparecen todas, cojo el TIFF, lo arrastro a la carpeta y, ¿qué voy a decir yo? En media hora, pues a lo mejor 500, 600 imágenes se quedan listas para enviar. Es lo más ágil que he encontrado. Y ahora que trabajo bastante más con portátil, porque es muy cómodo y te lo llevas de viaje, y es donde hace el primer volcado de seguridad, o los primeros volcados de seguridad van al ordenador, a un disco externo y al disco donde has volcado la tarjeta, y la propia tarjeta que no la formateas hasta que no es necesario, pues te permite estar trabajando con 4 o 5 copias de seguridad en el campo todos los días. Muchas veces, como el monitor tiene ciertas prestaciones, incluso proceso de viaje, bastantes imágenes las dejo procesadas y preparadas en el portátil. El escáner, como os digo, al ser un archivo mixto, pues por lo menos que tenga 4000 puntos por pulgada de resolución, 16 bits de profundidad de color, imprescindible. Y si tiene un software de detección de suciedad, pues nos ahorra mucho tiempo. Si es de tipo Digital Eyes, este es el que llevaba el escáner de Nikon, los LS40, 50, 5000, 4000. Uno de estos tengo yo y da una calidad bastante buena. Lo único que tenéis que hacer, que os recomiendo que hagáis, es que primero saquéis el carro de diapositivas y veáis cómo está colocado el espejo, de forma que no lo almacenéis plano, porque coge mucho polvo. Si volcáis el escáner y el espejo queda en vertical, el polvo no se acumula y tenéis el que está limpio muchísimo más tiempo. Entonces podéis estar escaneando sin tener que desmontar y limpiar ese espejo, que está bastante escondido y bastante complicado. Y luego pues una impresora, aunque no sea para imprimir las fotos, pues para imprimir documentos. Interesante también si puede imprimir las carátulas de los DVDs, porque cuando entregáis un trabajo pues ya viene pues con el contenido, con un título, más personalizado, con vuestros datos, teléfono, email. Podéis incluso tener 2 impresoras, una más para documentos así de batalla y otra pues con un poquito más de calidad si queréis imprimir alguna fotografía. Pero yo las fotografías las llevo a un laboratorio que tienen un plotter y que tienen un papel especial, y allí es donde lo hago. Bueno, programas y entornos. Como os decía, tengo alto volumen de producción, pero sobre todo, que es a lo mejor lo que nos diferencia un poco, lo que sería la fotografía un poco de autor de la fotografía comercial, sería el uso de las imágenes. A mí las imágenes me las están pidiendo con cierta frecuencia, ya sean editoriales, ya sean para exposiciones, ya sea para lo que sea. Yo necesito poder disponer muy rápidamente de la imagen procesada, de un día para otro. Y encima, como voy liado,
pues más todavía, porque a lo mejor el mail no lo he visto hoy, ni lo veo ayer, ni lo veré mañana. Entonces, a los 3 días veo que era urgentísimo y que tenía un plazo de 3 días y que es ese día y que es casi la hora. Entonces, necesito hacer ya el TIFF procesado cuanto antes mejor. Entonces, tengo los TIFFs todos procesados. Esto para mí es una ventaja porque ya he nacido con ello, es decir, ya me he acostumbrado a que mi TIFF es como una diapositiva, es decir, cuando llego a un TIFF definitivo, nunca más lo voy a tocar, nunca más. Para mí es como un original ya que no se puede hacer nada con él. Es decir, que ha quedado como quedó cuando yo lo procesé. De esta forma, siempre que se publique, va a ser el mismo fichero y va a tener pues sus colores, su contraste, siempre el mismo. Entonces, bueno, pues hace que veas las fotos siempre iguales. No vas a ver de repente, pues, ¿qué voy a deciros yo? Una versión con una dominante mucho más azul de la misma foto. No, para mí la foto es una. Y si tiene 2 lecturas, pues ya se las doy y lo renombro como con el número siguiente. Otoño 267 y otoño 268. Uno no tendrá RAW porque sale del mismo RAW que el anterior, pero eso yo lo sé porque está en mi flujo de trabajo. Digamos que la primera disyuntiva que creo que se presenta al usuario cuando va a procesar sus imágenes es o elegir programas sueltos o elegir un entorno que te lo haga todo. Esta sería la primera disyuntiva. Y es la que yo tuve hace muchos años cuando me pensé y me repensé por qué camino iba a coger. Lo primero fue hablar con los clientes que saben, es decir, con las agencias y con las revistas de nivel. Y les pregunté un poco cómo lo hacían ellos. Mi agencia me dijo que el mejor programa para procesar la imagen es la del fabricante. Eso es lo que me dijo la agencia. Me dijo, no proceses tus imágenes con el Camera Raw. No proceses tus imágenes con Lightroom. No proceses tus imágenes con nada que no sea el software de tu cámara. Porque la imagen RAW, el fichero RAW, está encriptado. No es un fichero gráfico. Tú no puedes imprimir un RAW, así como así. No es un fichero gráfico, no es como un JPG o un TIFF. Necesitas un programa que te lo desencripte. Ese algoritmo de encriptamiento pues debe ser conocido para desencriptarlo. Y esto lo conoce el fabricante, que es el que ha encriptado esas imágenes con un algoritmo conocido, que las optimiza, hace que pesen menos, con lo cual la cámara puede guardar más imágenes por segundo y los buffers tardan más en colapsarse. El caso es que hay marcas que lo que hacen es a cualquier RAW le hacen una regresión hasta llegar a 5 o 6 posibles desencriptadores, posibles algoritmos. Y entonces eligen uno de ellos. Y entonces, salvo que haya una causa de fuerza mayor, que puede ser, pues que trabajes con una compacta Sony, que trabajes con una reflex Olympus y que ahora te acabas de comprar otra reflex Canon y tienes 3 cámaras, pues ahí lo veo con cierta lógica. Es decir, como os he dicho, el mejor software para procesar una imagen es el del propio fabricante, y si vas a teóricamente poder perder algo de calidad, que sea para no tener que aprenderte 3 programas y tener que ocupar el ordenador con 3 programas, que sea versátil y que todas tus imágenes, toda tu producción se procese con el mismo entorno. Como no es mi caso, porque mis compactas son de la misma marca que las reflex y son compatibles, pues trabajo con el programa de la cámara, que en mi caso es Digital Photo Professional. Benito, sí. Un par de preguntas de las cosas que explicaba antes. Jordi pregunta, cuando estabas hablando de cómo almacenabas las fotos, Sí. si no es más seguro un servidor externo para el almacenaje de las imágenes. Claro. Si yo lo tuviera en mi huerta, ¿sabes? Ahí en una caseta cerrado y sé dónde está el servidor, pues igual sí, pero es que yo no sé dónde está ese servidor. Igual está en América y cae una bomba, es que no lo sé. Es decir, yo nunca metería mis fotos en un solo sitio. Nunca. Por muy segura que te pueda parecer la red y muy virtual que sea todo, no sé, si no sabes dónde está el servidor y no sabes cómo funciona, no sabes quién lo lleva y no sabes qué puede pasar ahí. No sé, imagínate que un día apagar internet, ¿sabes? Le dan al botón de apagar internet, no quedamos todos ahí con cara tontos. Menos un amigo ese tuyo que hace copias de todo internet. Ese sí tendría todo ahí, pero los demás nos quedaríamos todos con cara de tontos. No te puedes fiar. Conozco personas que tienen 5 copias de seguridad en su casa y se les ha quemado su casa. Y han perdido todas sus imágenes. Eso es irreemplazable. Entonces, no solo una cuestión de cantidad de copias, sino de distribuirlas cuanto más lejos mejor. Y luego Ramón Maya García pregunta, cuando has hablado del autocalibrado de la pantalla, decía si con el autocalibrado tenías suficiente o utilizabas un calibrador como hablaste en la sesión pasada. Bueno, lo dijimos, yo autocalibré la pantalla y luego pasé el Spider 2 y el i1 aquel y llegaron a la misma conclusión todos.
Es decir, que será de fiarse. Y me dio alegría que yo lo tenía configurado a nivel de contraste igual, solamente diferíamos en la temperatura de color. En la temperatura de color yo tenía a luz día y los demás me dieron una dominante más cálida, más de tipo imprenta, de impresión gráfica. Vale, gracias. Nada. Bueno, hemos cogido aquí para que veáis un poco la interfaz de Lightroom, que es un entorno, que es de Adobe, igual que Photoshop. Y entonces lo que preconizan estos entornos es que todos los programas son del mismo fabricante y todos los programas funcionan igual, con el mismo perfil, con el mismo todo. Es decir, cuando ves un histograma, pues lo ves en Lightroom, lo ves en Photoshop y siempre va a ser igual. Y cuando, digamos que es un círculo cerrado, un flujo interno donde los programas se entienden entre sí. Este no ha sido mi opción. Es decir, yo no he importado todas mis imágenes en uno de estos entornos. No. Es decir, estos entornos, imaginaos no. Aquí puedes hacer todo. Aquí puedes incluso aplicar una receta de clonado para cuando proceses la imagen, las motas van a desaparecer. Es decir, es ya como si estuviéramos en Photoshop, pero en vez de hacerle algo a la imagen, no se le hace absolutamente nada, sino que se le hace una receta muy compleja de procesado, pues de luminosidad, de contraste, de clonar, de recorte, de lo que tú quieras. Pero no guardas un TIFF con eso, es decir, no tienes ese peso de un TIFF anexo al RAW, sino que tienes un RAW con la receta metida. El día que lo necesitas, procésame el RAW, has guardado esa receta y se va a procesar con esos datos que tú metiste. ¿Problemas? Pues que ya sabéis que en la informática todos los días se inventa algo. Una vez que has importado todo tu archivo y has trabajado con él en Lightroom, de repente sale el PPRoom, que es mucho mejor, ¿y qué haces? Si no es compatible, ¿qué haces? Vuelves a importar todo el archivo, a lo mejor tiene un nuevo tipo de metadatos. Yo no me quiero ver sometido a este estrés. Sí, yo quiero tener dos formas de hacer esto, una por software y otra manual. Entonces yo tengo un sistema, que lo explicaremos en el capítulo de flujo de trabajo, que es España, fauna, vertebrados, mamíferos, jineta. Y ahí salen todas mis fotos de jineta. Es decir, que yo sin software, solamente de carpeta en carpeta, puedo encontrar mis fotos hasta un cierto nivel. Con los campos IPTC que tienen textos y que los tengo muy al día, yo puedo decir jineta, noche, árbol, y me van a salir las 4 o 5 fotos que tengo en esas condiciones. Y puedo hacer búsquedas muy precisas con más que un buscador, simplemente poniendo un texto y diciendo que busque ese texto en los ficheros. O sea que estoy contento tanto en la rapidez de búsqueda como en la fiabilidad del proceso. Y además funciona igual que las diapositivas. Mis diapositivas están en mamíferos, la G de jineta, es decir, está así clasificado y es exactamente igual. Y por otro lado, lo que hago con todas estas miniaturas que genero en el ordenador es que siempre que quiera las puedo importar a Lightroom, las puedo importar a Image, las puedo importar al programa que yo quiera. Estoy ajeno a ese entorno que me obliga a trabajarlo todo ahí. Que además, en muchos casos, no guarda las imágenes en varias carpetas, sino que hace links. Es decir, la imagen solo existe en un sitio y está linkado. Esto también es un problema. El día que muevas esa imagen de ahí, cuando pinches el link no va a encontrar ninguna foto. No van a estar ahí. Esto le ha pasado a más de un fotógrafo que ha borrado una carpeta y que ha perdido muchas imágenes. Puede pasar en cualquier tipo de flujo de trabajo, pero aquí especialmente porque todo va mediante links. Entonces tú pulsas un link a una imagen, no estás abriendo la imagen en sí. Y entonces te la encuentra. A lo mejor el link lo has pulsado en una carpeta que dice selección, pero no está la imagen físicamente, sino que has dicho que ahí te linke con aquella otra. Evita peso excesivo en el ordenador, pero de esto que si la pierdes la has perdido para siempre. Con el sistema que yo tengo, como tengo 5 copias de seguridad, todas en alta, del TIFF más el RAW renombrado, bueno, para mí es más seguro. Por supuesto que de todo esto también podéis hacer copias de seguridad, pero la tenéis que hacer allí con un disco duro presente, es decir, tendréis que traeros todo a casa y allí hacer la copia y la actualización. Y no podríais grabarlo en DVDs, por ejemplo. El DVD es muy cómodo porque te graba los 3 últimos, te los llevas a casa de tu abuela y se los metes ahí en el blog y ya estás, ya tienes imágenes salvadas. De la otra forma, pues tendrías que traer los discos duros, hacer la copia de seguridad, volver a llevarla, con el riesgo de que esa noche sea la que se incendia tu casa, que según Murphy suele ser así. Bueno, si no necesitas usar el fichero TIFF con frecuencia, es decir, si no vais a tener que usar esos TIFFs para nada,
porque no tenéis clientes, que entiendo que es el caso de muchas personas. Bueno, pues que se cojan un entorno que les ofrezca seguridad y garantía y que lo hagan así. Pero ya os digo que cualquier día una gran marca compra otra porque su programa está haciéndole competencia y lo deja morir. Y no investiga y lo deja ahí. Caso de muchos que ya han sucedido. Si manejáis Apple, pues el Aperture es el programa de referencia, complejísimo de utilizar, bastante complejo de utilizar, porque tengo amigos que trabajan todo en Aperture y se han ido a cursos de Apple allí y son personas muy hábiles con el ordenador, han tenido que ir allí a aprender cómo va ese software. No es nada fácil. Igual que el Lightroom, hay que manejar el Lightroom con cierto nivel de soltura, pues requiere unas sesiones y mejor con alguien que sepa y te explica un poco cómo va aquello. Yo no he querido hacer este sacrificio de tiempo en aprender programas. Vamos, prefiero aprender fotografía con diferencia. ¿Qué hago yo? Bueno, yo utilizo dos programas, pero podría ser cualquier otros dos. Es decir, necesito un programa que me revele el RAW. De momento cojo el del fabricante, el día que no me convenga hay otros 10 o 12 programas que revelan el RAW, o entornos como estos. Y otro para acabar de ajustar el TIFF. Con estos programas es con los que hago yo el trabajo. En el caso que un día pues no exista Photoshop, pues coger el que exista en ese momento, que permita contrastar una imagen y meterle datos IPTC, que es básicamente lo que hago. Así que, bueno, digamos que el primer programa, que es el Digital Photo Professional, es el que va a procesar el RAW, y el segundo, que es Photoshop, es el con el que voy a hacer los últimos ajustes a la imagen. Esta es la interfaz del Digital Photo Professional. Aquí, básicamente, lo único que hago es editar. Para mí, editar significa elegir las fotos que voy a guardar. Esto es una edición. Veis que hay muchas. Si os fijáis ahí, aquí abajo lo podemos leer. Os lo leo yo porque está muy pequeñito. Número de imágenes 669. Es decir, en esta serie de campo hemos hecho 670 fotos. Como estamos haciendo movimientos que no sabemos muy bien cómo van a quedar, pues hemos ido repitiendo hasta que ha habido una cantidad de imágenes razonable como para que la buena esté ahí. ¿Número de imágenes seleccionadas? Bueno, de momento 0 porque no las he elegido, pero creo que son unas 60 las que me he quedado finalmente. De esas 670 me quedo 60. Veis que puedo marcarlas con un 1, una marquita, las que más me gustan para guardarme. Es decir, yo amplío la imagen, la evalúo, oye, pues mira, este movimiento me ha gustado, y la marco con el 1. Le doy esa marca de verificación, que es el 1. Podría ponerle 2, puedo ponerle, es decir, puedo hacer las selecciones que yo quiera. En este caso conviene que cojáis un único número de marca para aquellas que vais a procesar, porque así invertís la selección, o sea, seleccionáis, le decís al programa que seleccione todas las marcas de 1 y luego invertís la selección y borráis todas las que no habéis elegido. Lo vamos a ver esto por paso. Si os fijáis, en la parte izquierda tenéis todas las carpetas que hay en el ordenador y estos ficheros están en la carpeta Fotos Procesar, es decir, hay una carpeta que se llama Fotos para procesar y ahí está Camín Real, Dermólisis, Studio 2, Studio NAT, GEScolor, que es de la carpeta anterior al programa que vimos de gestión del color, cuando hicimos aquellas fotos de los monitores con los fondos blancos, Murciélagos, Puente Ra, bueno, hay una serie de carpetas. Y esta es Camín Real. Camín Real es una población donde he hecho estas fotos. Bueno, aparte de estos dos programas, que es el procesador de RAW y Photoshop, a veces utilizo algún visor de imágenes, pues un Vista Previa o Irfan View, o algún visor muy sencillo y muy rápido, que no son imprescindibles y que uso muy poquito. Y a veces alguno de aplicaciones editoriales como Image. Image, que yo sepa, ya no se fabrica, no lo sé. ¿Hay alguien que lo sepa? No lo he buscado, pero es un programa bastante antiguo que yo creo que ya no se utiliza. Yo tengo una copia de cuando lo compré y lo que permite Image es importas todas las imágenes, de ahí la ventaja que sean miniaturas. Imaginaos que tuvierais que importar 4 terabytes de TIFFs. Podrían estar 3 días importando. Y luego para cualquier búsqueda, lentísimo. A mí me importan las miniaturas, que las tengo de 1200 a 1400 píxeles de miniatura y tarda unas 2 horas en importarlas todas. Y el Image es un programa que, lo que el propio nombre indica, Match sería casar, imágenes que casan, que se parecen, pues lo que te parece es como una plantilla de foto y tú ahí puedes pintar, por ejemplo, de amarillo la parte inferior y le pintas un circulito rojo como si fuera el sol y una banda azul arriba. Pues te va a buscar con un grado de precisión que tú determinas cuántas imágenes se parecen a ese esquema visual. Es un programa utilísimo. Ningún programa ha seguido ese camino y me extraña mucho que no haya
docenas de este tipo de programa, porque cuando nos dedicamos a la edición, pues tú tienes la doble página, ya sabéis que las dobles páginas intentamos conjuntarlas de color o de forma. Entonces, si en una doble página tienes un cocodrilo, pues tú pintas más o menos la forma y te va a buscar en todo el archivo una forma parecida. Oye, pues qué bien, pero de color no casan. Bueno, pues entonces pintaré toda la foto de verde con una cosa marrón que es el cocodrilo. Pues me va a buscar con él. Ya te digo, a lo mejor hago una búsqueda del 90% y no me encuentra ninguna. Pues se la bajo al 40%. Ahí me aparecen 3 o 4, elijo la que mejor me case. Bueno, pues esto se hace muy bien con miniaturas, pero no con TIFFs. No con TIFFs. Y hay programas de esto que no funcionan con RAW, porque son bastante antiguos. Ya os digo que lo único que ofrece mi sistema, que es un poco más engorroso y ocupa mucho más espacio, es fiabilidad. Es decir, que vais a poder hacer casi de todo. Entonces, como explicaba, este método que utilizo no es excluyente. En cualquier momento cogéis todo ese fichero de miniaturas, que en total a lo mejor pesa, que voy a deciros yo, 500 megas, y lo importáis con cualquier entorno y podéis utilizar las virtudes del entorno. Y no penséis solamente con importar en Lightroom, a lo mejor necesitáis el image, a lo mejor necesitáis buscar un amanecer y no tenéis etiquetada la foto, queréis un amanecer naranja, cogéis el color naranja, pintáis la diapositiva de prueba y él te va a buscar todas las que se parezcan. Aquí esquemáticamente, volcado de cámara a carpeta de procesado, primer paso. Es decir, ya empezamos con alguna copia de seguridad. Cuando copio a la carpeta de procesado, de ahí lo paso a varios discos duros, porque las imágenes que más riesgo tienen de ser borradas son las últimas que se acaban de hacer, porque solo están en la tarjeta. Cuando lo vuelcas a un disco solo están en 2 sitios, y formatea la tarjeta solo queda un disco duro. El disco duro lo llevas encima, se te puede caer la maleta, pueden pasar 1000 cosas. Hay que tener muy estrictamente esto, es decir, la tarjeta se vuelca a un disco de volcado rápido en el campo, en cuanto se acaba de hacer, ya tienes 2 copias, y nada más llegas allí, del disco de volcado al ordenador y a otro disco duro. Y discos duros, ya os dije, solo hay 2 tipos, los que se han roto y los que se van a romper. Esto lo dicen los informáticos. O sea que se te va a romper el que no se te ha roto algún día. Vale, de este volcado pasamos a esa carpeta, la voy a procesar los RAWs con este programa que os he contado, que es el Digital Photo Professional. Y la salida que le voy a dar es formato TIFF, de forma que si meto campos IPTC o cambio cualquier cosita de la foto, no me está acumulando compresiones. Sabéis que el fichero JPG es un fichero que se comprime cada vez que guardas, poco, pero se comprime y estás perdiendo calidad. Pero el fichero TIFF no, es estable. Entonces vamos a trabajar en TIFF, aunque ocupe más, a 16 bits, a 300 puntos por pulgada y en Adobe 98. De momento. Ahora veis que luego en Photoshop, una vez que haga los ajustes de niveles, información o nitidez, ya hago el paso a TIFF a 8 bits. Es decir, el archivo que pesaba 120 megas y que el ordenador sudaba para moverlo, pues ahora lo voy a reducir a la mitad justo. Pesará 60 megas. Que también es una burrada, por cierto. Bueno, el primer paso que hago en el DPP, en el Digital Photo Professional, es eliminar todas las que no quiero. Para esto recomiendo que seáis un poco estrictos siempre que no haya una necesidad de estar pendiente haciendo fotos, pues que vayáis borrando las que no sirven. Cuando yo estaba haciendo los movimientos, de esas 670 que guardé, pues seguramente hice 1500 y me cargué otras 700 allí en pleno campo y luego me cargué otro montón en el procesado. Pero aquellas que está claro que no sirven, las borráis en la tarjeta, tenéis más capacidad en la tarjeta, tenéis menos tiempo de volcado, es mejor. Y si no estáis seguros, pues las dejáis. Y luego ser muy estrictos borrando solo, o sea, guardando aquellas solo que me interesa guardar. Es decir, se borra todo lo que no me sirve. Tenemos que saber muy bien qué buscamos y qué queremos para decir todo lo demás no es. Es esta, la foto buena. Sabéis que puede haber varias iguales, pero la foto que vosotros queréis es una. En cuanto la identifiquéis, todas las demás de la serie era simplemente para asegurar que esa estaba. Se borran. Así que lo que yo hago es marcar ese material óptimo, le hago esas marcas de verificación, las voy eligiendo de cada 10 o de cada 15 o de cada 20, según la sesión me sale una. Al principio salvaréis por exceso, es decir, al principio diréis, ay, me voy a guardar otra por si acaso, con un poco el concepto ese de la diapo, ¿no? Y si me la rayan, y si se... Pues esto ya son ficheros digitales, esto no se raya ni se pierde. Coges la mejor, que es la que vas a enseñar siempre, que es la que vas a vender y que es la que quieres enseñar. Y una vez tienes todas marcadas, las que te han gustado, invierte la selección, que ahora veremos cómo se hace, y las borras. Yo aplico 2 valoraciones que os contaré ahora para hacer esto. ¿Veis? Una vez que he ido marcando con la marquita 1 las que me gustan,
En este programa digo edición, marca de verificación, seleccionar solo las que tienen el 1. Entonces el propio programa las veis que están en otro color, ha elegido, las ha resaltado en un gris más oscuro, todas las que he ido marcando. De forma que ahora le diga yo, edición y 2 casillas más abajo, invertir selección, y todas las que no están marcadas pasan a estar seleccionadas. Borrar, se borran todas las que no me interesan. Y esto tiene que ser así. Aquí, edición, invertir selección. Entonces las que están ticadas dejan de estar ticadas, dejan de estar resaltadas en gris y se invierte esa selección. Fijaos, 63 elegí de 669. He sido bastante férreo en esa selección. He cogido una de cada serie que es la mejor para mí, para mis principios. Yo aquí aplico 2 valoraciones, una técnica, es decir, la imagen debe estar bien realizada desde el punto de vista técnico, salvo que sea creativa. Claro, si lo que he buscado es pues una abstracción con movimiento, pues no puede estar nítida, por definición. Pero en aquellas imágenes que son más documentales, pues busco que haya una nitidez, que no tenga ambigüedades, que no estén ligeramente desenfocadas o movidas, que no estén con un viñeteado evidente. Busco que haya una buena realización técnica. Y en la valoración creativa, pues que sea sorprendente, que tenga los valores visuales que yo buscaba, con atractivos, sin imprecisiones en su realización, es decir, que cumpla aquello que yo concebí cuando la iba a hacer. Cuanto más crítico sea con este trabajo, pues más fácilmente voy a procesar todo el volumen de imágenes. Ya os digo que yo mantengo mi archivo al día, es decir, a día de hoy todos mis RAWs tienen su TIFF y todos los discos duros tienen su copia de seguridad de todo lo que estoy haciendo. Esta es mi carpeta de fotos para procesar, que la tengo, de hecho la puedo abrir en mi escritorio si queréis verla, es exactamente igual. Y si la abro veréis que todo está procesado ya. Es decir, si yo me salgo de este programa y me voy aquí, fotos procesar, y abro esto, todo RAW tiene al lado su TIFF. Son pares de RAW más TIFF, todos procesados. Y ocasionalmente surge algún JPG que he utilizado en las sesiones, ya dimensionado a pequeño tamaño. Pero a mí eso lo borraré. Lo que me interesa es que cada RAW tenga su TIFF ya procesado. Y procesar un RAW y obtener este TIFF, para mí son pues 3-4 segundos, lo que tardo en contrastarla y lo que tardo en darle información. Vale, vamos a ver seguir, para que veáis que bueno, no me estoy inventando nada, es decir, he capturado la pantalla que tengo real en mi escritorio, que es con la que yo proceso. En este proceso, es decir, marcando ya qué imágenes me gustan más para procesarlas, voy a tener ya la percepción de cuáles van a pasar a mi carpeta de selección. Yo tengo una carpeta aparte, que es la que utilizo para libros, concursos, para enseñar cuando tenemos ratitos en las tertulias, que es pues las que más me satisfacen. En este marcado ya voy a tener una sensación de cuáles son esas imágenes especiales. A lo mejor de esas 69 que he marcado, pues sé que hay 4 que a lo mejor pues son concursables o las puedo poner en el próximo libro. Pero todavía no las voy a marcar aquí. Es decir, esto lo haré después cuando procese el TIFF y tenga una sensación más reposada, y entonces las convertiré en JPG con un marco, y cuando aparecen esas imágenes yo ya sé que son de mi selección. Bueno, ya sabéis que el RAW lo podéis procesar con un montón de programas, con el Camera Raw, con el Lightroom, con un montón de programas. Pero esos programas, por definición, desconocen cuál es el mejor desencriptador de vuestras imágenes, el mejor algoritmo. Esto sería el interfaz del Camera Raw de Photoshop. Si ticáis en vuestro ordenador un RAW, lo más probable es que sea Photoshop con su Camera Raw el que abra la imagen. Al principio bastante imprecisos porque los ajustes de cámara se te iban. Yo recuerdo haber abierto imagen en Camera Raw en los cuales pues la temperatura de color se había desajustado, la exposición se había desajustado y te tocaba volver a aplicar los valores de captura de la imagen. En mi caso era un desastre porque claro, yo me había esforzado en el campo en obtener un RAW que era como un TIFF un poquito descontrastado, como para perder otra vez todos los valores de exposición, de temperatura de color y de todo. El caso es que lo mismo que hago aquí, exactamente lo mismo, lo puedo hacer con el DPP con una interfaz mucho más sencilla, para mí, o por lo menos a la que me he acostumbrado. Bien, de esto es de lo que os he estado hablando desde el principio, este algoritmo que encripta el RAW, que no es un fichero gráfico, que además tuvo mucha polémica porque tú como autor de la imagen no tienes acceso a ella, es decir, te han encriptado tu obra y necesitas desencriptarla para acceder a ella.
El caso es que ya os digo, las agencias, todo el mundo me ha dicho que desencripte con este programa. Lo que hago después también es, este programa con un doble clic te permite ver la imagen a píxeles reales. Está muy pensado pues para que evalúes bien las esquinas, para que veas técnicamente si la resolución es buena, la nitidez es buena, es muy sencillo manejarlo. Este sería la interfaz del Digital Photo Professional. Este sería el RAW de una de esas fotos que he hecho, abierto en bruto en el programa. Ya vemos que yo siempre me llevo la exposición al límite hacia la derecha, ya hemos enseñado cómo exponer. Entonces aquí he hecho menos 0,17 de luminosidad, es decir, un tercio de diafragma la oscurezco, que es mucho mejor que tener que aclararla. He oscurecido un tercio de diafragma y ahora todavía no he ajustado estas 3, 4, 5, 6 posibilidades que tengo debajo del histograma. Tengo como 6 botoncitos que me van a permitir recuperar un poco los blancos, es decir, oscurecer un poquito los blancos selectivamente o aclarar un poquito las sombras selectivamente. Digamos que estos botones tengo un pequeño juego para incrementar el rango dinámico de la cámara mediante este programa. Si hasta ahora esto te parece muy básico, pues a lo mejor es porque estamos difiriendo mucho métodos de trabajo. Es decir, hay personas que dedican muchas horas de procesado a sus imágenes y unos grados de acabados muy distintos, mucho más artísticos y mucho más... Bueno, yo desde luego mi base es esta. Después con la imagen así procesada la puedes someter a los procesos que tú quieras. Para mí, ajustar y editar una tarjeta de 4 GB son unos 2 minutos aproximadamente. Depende mucho también, pues eso, de la precisión que tienes ya. Si sabes, yo en la cabeza tengo pues que la cuarta foto aquella que moví tal era la especial, pues ya voy directo a verificarla y a marcarla. Y lo único que le pido pues es que me procesen el RAW y que me den un tip de salida, no hago mucho más. Lo que aquí ya veis que en estos botones que os decía, la iluminación la he oscurecido dos rayitas, es decir, estoy intentando recuperar luces hasta que he visto que en el histograma las luces han entrado, y la sombra la he aclarado una rayita más, es decir, estoy expandiendo el rango dinámico. En las sombras ya veo mucho más detalle y la cascada sé que no está tan sobreexpuesta. La nitidez la tengo en 4 siempre, es decir, veis que es un valor de 1 a 10. Si utilizas muy buenos objetivos, con 4 está más que bien. No llevéis nunca, sed un poco conservadores en vuestros procesados, porque una imagen sobrecontrastada, un cliente no puede hacer nada con ella, la tiene que degradar para llevarla a menor contraste. Si está sobreenfocada, el usuario final la tiene que degradar para quitarle ese contraste. Entonces es mejor que a la foto le falte ese toquecito de contraste que le puede dar finalmente el usuario final de la imagen, el cliente, o ese toquecito de nitidez que si os pasáis es irreversible. O sea, sed conservadores, más vale que la foto se quede a un poquito de estar acabada, que no os paséis en el acabado y lleguéis a unos niveles que sean irrecuperables. Por ejemplo, exceso de contraste, porque luego no sabéis cómo se va a imprimir. Y las tintas negras cargan muchísimo. Se mezclan los 3 colores más el negro. Entonces, si os pasáis un poquito con el negro, cuando se imprime un libro, el negro es, si veis el canal del negro, apenas se ve un maticito, porque claro, se están sumando 3 colores además para dar el negro. El negro tiene que ser una pinceladita. Así que ojo con extremarse en este sentido. En general, cuando abro la imagen en el DPP, no tengo que ajustar la luminosidad, o en todo caso oscurecer un tercio, porque en el momento de la toma, pues claro, me he esforzado en hacer una correcta medición manual para que esté bien. Luego además, como tengo la cámara configurada para, pues, en uno de los modos de usuario con la saturación en 0, nitidez en 4, contraste en 0, ya me aparecen así en el DPP, es decir, ya me aparecen esos valores de procesado, que son los que me interesan a mí. A que quiera saturación 1, pues se lo configura en la cámara y le va a salir por defecto en el programa de procesado. Y casi siempre cuando abro esa imagen me fijo lo primero en la luminosidad, es decir, si tengo que oscurecerla un tercio, o que voy a deciros yo, estaba haciendo una nocturna y se me ha quedado medio diafragma oscura, pues si tengo que atender a clavar bien la luminosidad, a encontrar el ajuste preciso de luminosidad que quiero. Y como complemento tengo esos botones que tenéis también en otros procesadores que permiten recuperar, digamos, obtener más detalle en las altas luces y en las sombras, expandiendo el rango dinámico del fichero. Eso lo tenéis en la mayoría de procesadores RAW. Esto sería con respecto a la temperatura de color.
Ya veis que la que ha aparecido es la que yo he puesto de modo manual, la que más me gustó, la que yo entiendo que tiene que ser. Estaba nublado, yo dije nublado, 5900 Kelvin. Hice una prueba, sí, pues me gusta, pues la dejo. Entonces no tendría que hacerle nada al color. Simplemente tendría pues que ajustar la luminosidad y ticar y elegir la imagen o descartarla. Entonces, bueno, aquí puedo elegir, si elijo uno de los presets, ya sé pues cuál me va a elegir. Si es sombra, vamos a estar alrededor de los 7500 Kelvin, luz día son 5600, tungsteno sería 3200. Pero lo mejor es ir a temperatura del color para poder ajustar de 100 en 100 Kelvin. Es decir, vuelvo a tener la posibilidad, como si estuviera con la cámara en la mano, de ir ajustando el equilibrio del blanco muy precisamente de 100 en 100 Kelvin. Le daría a ajustar y donde lo he dejado se ha quedado. En este caso, el que aparece por defecto en el DPP son 5200. Siempre que lo abrís aparece 5200 para el ajuste manual, pero yo sé cuál puse, que era 5600, y como estaba nublado, ahí lo he dejado. 5900, perdón. Bueno, aquí como os contaba, el siguiente paso a la luminosidad sería el ajuste de temperatura de color. El color es correcto o debo ajustar el color. Y lo que sería nitidez y contraste no lo hago aquí, yo lo dejo para Photoshop, porque aquí todavía el fichero tiene un perfil incrustado que es el de cámara, que no es el de Photoshop. Todavía no he procesado el RAW, estoy trabajando en Profoto todavía. Cuando dé salida Adobe 98 es posible que el histograma va a cambiar y no va a haber equivalencia. Esto prefiero hacerlo en Photoshop, que es el que ya con el perfil incrustado me va a dar la precisión de ver exactamente cuándo los blancos se me van a sobreexponer o los negros se me van a sobresaturar. Ya sabéis que con la tecla Alt puedo ir viendo canal por canal, es decir, primero, que voy a deciros yo, va a aparecer una mancha amarilla, significa que el canal amarillo se está saturando y perdiendo detalle. Después aparecerán, se irá sumando con otro canal y al final aparecerá una mancha negra, es decir, los tres canales me están perdiendo detalle, por ejemplo, en las sombras o en las luces. No debo llevar nunca ahí, nunca debo llegar a ese extremo. Ya os digo que si el usuario final no sois vosotros, que es un cliente, hay que ser conservadores en este sentido. Si sois vosotros, sí, si esta foto se va a imprimir ya en una copia en vuestro laboratorio, ya con el perfil incrustado en CMYK, podéis llegar ya hasta el límite del contraste para que salga adecuadamente. Es decir, que la foto yo no la cierro nunca, salvo que sepa ya el destino final de esa copia concreta, de esa foto concreta. Muy bien, bueno, lo que hemos estado hablando. Procesamos y la salida será un TIFF de 16 bits. También puedo copiar la receta de procesado, es decir, una vez que ajuste una imagen, si es puesto en modo manual, todas iguales, y en esa receta va incluida, pues que voy a deciros yo, el ajuste de los niveles de ruido, el procesado del ruido, le he dado un valor, pues copio la receta que he aplicado en una imagen y a todas las que he ticado de esa serie se la aplico también. Es muy fácil, es decir, en cuanto ajustas una de la serie, las tienes todas ajustadas. Rafael Gaona Maroto pregunta si no usas nunca una carta de blancos para ajustar el balance de blancos. Esto es la ventaja que tiene el haber trabajado muchos años con un colorímetro. Cuando hacíamos cine, cuando trabajaba en cine en Super 16 milímetros, estuve 2 años con un colorímetro en la mano, evaluando circunstancias de luz. De forma que he memorizado muy bien qué balance corrige qué luces y qué dominantes. Pero claro, si queréis hacerlo de forma precisa, o lo hacéis, si estáis trabajando en RAW, la verdad es que lo podéis hacer en cualquier momento en el procesado de la imagen. Pero si queréis allí ser muy precisos, yo me llevaría una carta de color para poder luego elegir el blanco y ticar sobre el blanco y decir este es el blanco, de forma que se haga una autoevaluación de temperatura de color. Sí, se podría hacer. Es una lástima que los fabricantes de las cámaras no hayan hecho como los de vídeo. Cuando tú coges una cámara de vídeo y haces un balance de blanco sobre un blanco, la cámara de vídeo te dice cuál es el valor que evalúa. Es decir, tú traes una Betacam SP o SX y haces aquí un balance a la mesa y te dice, ok, 6200. Y entonces tú ya puedes decir, bueno, pues si la quiero un poco más cálida le doy 6500, si la quiero un poco más fría le doy 6000, y ya tienes una orientación de dónde está el blanco, ¿no? Y las cámaras de fotos no, sería muy fácil haberlo hecho, pero no lo hacen. Entonces tú no sabes qué ajuste ha elegido la cámara, no puedes decidir sobre las dominantes, tendrías que hacerlo a posteriori. Lo que sí sabes es que está haciendo un balance de blancos.
Y el concepto de balance de blancos hay que entenderlo muy bien, hay que irse a la sesión sobre el color, sobre cualidades de la luz, porque te puedes cargar la dominante bonita de un amanecer. Si tú haces un balance de blancos en un amanecer y coges un folio blanco y dices, esto es blanco, pues toda esa luz cálida, dorada, le dices que es blanca, se carga toda la magia del amanecer. Habría que hacer al revés incluso. Si el amanecer estamos en 4800 Kelvin, pues lo ideal sería ponerle 5000 o 5500, es decir, potenciar ese color rojo dorado un poco más. En este caso veis en una de las imágenes que hemos hecho, esta imagen la hemos hecho con un tiempo de exposición largo, hemos puesto un filtro de densidad neutra para hacer imaginaos que son 6 segundos. Entonces durante los dos primeros la cámara ha estado quieta sobre el trípode captando detalles como la rama y las hojas, y en los otros 4 segundos con el collar de giro del trípode en el objetivo pues se ha girado como una espiral. Tenemos el detalle de los 2 segundos primeros que está captando rama y hojas, pero todo ese giro que estáis viendo ahí son de los otros 4 segundos que la cámara ha basculado sobre su collar. No es lo mismo hacer así con la palanca del trípode, que estaréis haciendo un arco, que con el propio aro de trípode del objetivo, que entonces sí que estáis sobre el eje óptico girando y hacéis más la espiral. Bueno, pues como os digo, una vez que he encontrado el ajuste de iluminación, de bajas luces y altas luces, la temperatura de color, el procesador, todo lo que le haya ajustado a esta imagen, lo copio como receta en el portapapeles y a todas las demás se la pego como receta en el portapapeles. En la imagen. Entonces, todas las imágenes de la serie tendrán el ajuste de la primera. En general, lo que comparten estos procesadores de RAW es el ajuste de la luminosidad de la toma. Tú puedes oscurecer o aclarar la toma, ajustar las curvas para modificar o recuperar tonos, la selección de valores de nitidez, contraste y saturación, la temperatura de color, reducción de ruido de luminancia y crominancia, y corrección de viñeteado del objetivo, entre otras cosas. Una vez que hemos invertido la selección y me he cargado todas las imágenes, veis en esta carpeta han quedado 32 y seguramente habrían también otras 600 imágenes, pues de estas 32 imágenes las voy a procesar por lotes. Si os fijáis, he guardado algunas muy parecidas que dices, oye, de la cascada tienes unas cuantas. Es que si os fijáis van apareciendo hojitas de otoño en las orillas, es decir, yo fui haciendo variaciones sobre las mismas. En una puse 3 hojitas aquí, en otra llené de hojas delante. ¿Veis la última de la cascada? Tiene unas hojitas delante en la roca. Bueno, pues son variaciones, no es la misma exactamente. Luego lo que haré es de todas estas, en el Photoshop, decir, pues oye, después de verlas bien, de tenerlas procesadas, me gusta mucho la que no tiene hojas. Pues me cargo todas las demás. Tampoco tendría sentido tener una con hoja y otra sin hojas. Nunca las vas a usar. Bueno, en un libro a lo mejor te enseñara a decir, oye, está permitido que alteres las condiciones del ambiente si lo dices, pues lo podríamos enseñar. El caso que en el proceso por lotes, cuando ya vas a procesar por lotes, te aparece toda la lista de fotos seleccionadas y te dice pues el tipo de archivo que va a generar. Es decir, ahí podemos elegir que sea un TIFF de 16 bits de salida, que es importante que sea así, porque luego si contrasto la imagen en 8 bits se peinaría el histograma y perdería tonos. Entonces vamos a coger un TIFF de 16 bits a 300 puntos por pulgada, que es como se suelen imprimir las imágenes en libros, y muchos laboratorios pues trabajan a 256, pero te dicen que a 300 también sirve. Con lo cual lo dejo en 300, marco incrustar el perfil, que va a incrustar el Adobe 98, que es el que he marcado en preferencias, y nada, y que me mantenga el nombre de archivo. Entonces ahora me va a generar al lado de cada RAW un TIFF a 16 bits. Y ya he terminado, es decir, esto es lo que hago yo en el RAW. Os resumo, porque parece que hemos hecho mucho, llevamos mucho tiempo hablando, pero edito las imágenes, es decir, me cargo las que no me gustan, de las que me gustan miro la luminosidad y la ajusto finamente, tercio arriba, tercio abajo, compruebo el color y lo ajusto finamente. Si es una situación de alto rango dinámico, vamos, de extremos, de blancos y negros muy puros, intento expandir el rango dinámico de la cámara con ese ajuste de altas luces y sombras, y la proceso. Le digo que la procese por lotes. Mientras la procese por lote me voy a hacer una infusión o lo que sea, porque tarda 10 minutos, 15 minutos, según la cantidad de imágenes. Al hacerlo por lotes te deja tiempo. ¿Vale? Ahora vuelvo y en esa carpeta ya tengo el par RAW y TIFF. Ya puedo coger el TIFF y procesarlo, hacerle un ajuste fino al final. Vale. Aquí sería una de las carpetas y ya veis que están renombradas ya. Esta es Alicia P.
Y tenemos 128 RAW, CR2, 128 TIFF, 129 CR2, 129 TIFF. Aquí están los pares ya guardados. Ahora voy a trabajar sobre el TIFF. Si os fijáis, que ya son fotos procesadas y marcadas, ya con azul la que me ha gustado, en fin. Ya veis el procesado que se ha hecho. Es decir, yo no sé si alguien puede distinguir entre el RAW y el TIFF. Simplemente el TIFF tiene un poquito más de contraste, ¿lo veis? No ha habido un gran trabajo de postprocesado, es decir, el RAW es básicamente idéntico al TIFF, pero un poquito más procesado. Quizá en los niveles he aclarado un poco los medios, o he oscurecido los medios, pero muy poquito, a niveles muy básicos. Como os digo, la comodidad de todo esto es, llega un pedido, oye, necesito mañana aquí 500 fotos en TIFF, no tengo que ponerme a revelar el RAW. Ya cojo mis TIFFs, y mis TIFFs son para utilizarlos, es decir, los voy a acabar utilizando. Tarde o temprano los voy a tener que procesar, pues ya los tengo procesados. De hecho, me ha venido muy bien porque a veces ha habido un accidente en el archivo que voy a decir yo, pues no sé, por un error de estos criminal, que los tenemos todos, te has cargado una carpeta con 20 RAWs. Pues a lo mejor te queda el TIFF procesado y no lo has perdido todo, porque con el TIFF, si está bien procesado y es tu fichero definitivo, vale que en el futuro no lo vas a poder procesar como si tuvieras el RAW, pero ya tienes algo donde cogerte, ¿no? Benito. Sí. Hay varias preguntas. Muy bien. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta si es importante el orden en que haces los ajustes. No, en el RAW no es nada importante. En el TIFF sí que empiezo, que lo veremos ahora, por el recorte. Porque quizás si haces una selección de encuadre, te dejes fuera un tono que puede ser a lo mejor el más negro en la foto, y entonces puedes contrastar más. Entonces, lo primero que haría es el recorte y mantener los tonos en la imagen que voy a tener que ajustar después. Pero en el RAW no, porque todo es reversible. Es decir, en el programa de procesado del RAW no estáis haciendo nada que sea irreversible. En cualquier momento volvéis a reajustar y tenéis el RAW tal como era, con sus ajustes de inicio. O sea, el RAW no es un fichero que alteréis, sino que le pegáis esa receta de procesado. Entonces, en RAW no es importante ese orden, no es importante, aunque conviene seguir porque cuando tocáis la temperatura de color, pues estáis alterando el histograma. Veis que cuando elegís una temperatura de color más fría, el histograma pues se desplaza un poquito, es muy poquito, pero en fin. Luego, Miguel F. Martín pregunta en qué momento y cómo aplicas el control de nitidez. Eso lo hago al final del todo y no lo hago casi nunca. Casi nunca. Y de hecho muchos fotógrafos extranjeros que han venido a mi casa, pues Marcus Bares, Bonil Bembi y fotógrafos de aquí, cuando he abierto el RAW, el TIFF a píxeles reales, me han dicho, me has cambiado el concepto de la nitidez, porque han visto cómo lo he procesado y me han dicho, ¿y esto sale ya así? ¿Con lo que has hecho sale ya así? Sí, lo que pasa es que los objetivos ya hemos visto que son de 10/10. O sea, las ópticas son muy buenas, muy contrastadas, con mucha resolución, con muy buena calidad. Entonces, sin tener que recurrir a máscaras de enfoque, si la foto está bien hecha, la nitidez es bestial. Ves las plumas de los pajaritos. De hecho, a veces se aplica una máscara de enfoque ligera y ya entras en el defecto del aliasing. Ya las líneas empiezan a ser, ¿sabes?, escaloncitos. Ya te has pasado sobreenfocando. Esto destroza una imagen. Cuando llega esto a un cliente que tiene que venderla a su vez, no tiene vuelta atrás. La tendría que degradar para volver atrás. Luego, la aplicaría en todo caso en Photoshop al final, pero si tenéis que aplicar máscaras de enfoque es que algo no anda bien en vuestro equipo. Antonio José Martínez Cutillas dice, las tomas algo subidas de luz cuando las retocas, cuando se retocan. Bueno, ojo, esto no es un retoque, esto es un ajuste. Ojo, distingamos. Una cosa es retocar, es decir, alterar parte de una imagen, y otra cosa es ajustar la imagen en general, pues de colorimetría. O sea, una cosa es decir, pues la cara de este señor la voy a sobreexponer y le voy a dar otro color. Esto sería un retoque, porque estás afectando una parte de la imagen. Y otra cosa es a toda la imagen la voy a oscurecer un poco. Esto es un ajuste de procesado. ¿Cuándo lo hago? Lo hago en el RAW. Es decir, primero me daría un coscorrón, ¿no? Diría, hostias, ¿por qué la imagen está 2 diafragmas más clarita? O 1, o medio. Si he tenido tiempo para hacerlo bien, si no tengo mucho más que hacer cuando hago la foto. Es decir, sería muy mala señal que estuvierais continuamente tocando la luminosidad para arriba y para abajo. Significa que todavía no sabéis exponer, que la exposición no está correcta. Es decir, el histograma ya os tiene que salir en su sitio, de forma que la luminosidad no se toca. O se toca pues cuando habéis trabajado muy rápido, bajo el agua, haciendo una submarina, o Dios sabe dónde, o cómo, con mucha presión. Entonces sí, dices, bueno, pues se tira como ha podido y está medio diafragma oscura, o 2. Pues bueno, lo asumes. Eso lo hago siempre en el RAW. Vale. Siempre, al principio de todo el proceso. Todo lo que hagas en el procesado del TIFF degrada la imagen.
En RAW es como menos la degradas, o no la degradas en absoluto, que es el caso de la temperatura de color, ahí no hay degradación, pero en un caso de aclarado de una imagen sí que se produce una degradación. Va a haber más presencia de ruido cuando aclaras una imagen y no cuando la oscureces. Espera, Benito, hay más. Sí. Luego, Jordi pregunta si todos estos ajustes se admiten en Photocam. Sí, absolutamente, todos los que estamos viendo. Luego, Pedro... O sea, por eso digo que esto es un ajuste, no es un retoque. No podríamos llamar esto retoque. Hay quien se equivoca y da una imagen penosa porque dice, wow, yo paso un montón de tiempo retocando imagen, y resulta que lo que está haciendo el hombre es ajustarlas. Oye, pues el ajuste no es simplemente darle unos valores a toda la imagen. Pedro Rico López pregunta que con la herramienta de curvas se realizan ajustes por partes. Sí. Pregunta si esto tú lo consideras retoque o ajuste. No es que sea yo, está considerado como ajuste. Es decir, la curva es más versátil porque puedes aislar una gama de tonos y esa gama de tonos la puedes aclarar y oscurecer. Entonces puedes trabajar un poco más preciso en aquellas imágenes que lo necesiten. Pero yo no lo he necesitado, es decir, yo con estos ajustes que estoy haciendo en el RAW y esta recuperación de altas luces y sombras con el rango dinámico que tiene mi cámara, a mí me es suficiente. Sí. Esto sería pues para decir que voy a decirte yo, pues mira, hay un gris que es el de la cara del sujeto en esta foto, que lo puedo aislar en esa curva, aquí y aquí pongo un nodo y eso lo puedo aclarar y oscurecer. Bueno, es un ajuste muy preciso sobre un tono muy preciso. Sí. Ya está, porque es un ajuste tonal. Ya está, gracias. Sí. Yo no recurro a las curvas. Las curvas están muy próximas al retoque. No se considera como retoque, pero la corriente Only RAW, como os decía, permite cosas funciones que afecten a la imagen como un todo, no a una parte de ella, no a un color, no a un tono, no a una parte seleccionada en nitidez o en contraste, por ejemplo. El concepto que os quiero transmitir es que para mí el TIFF es como una diapositiva, es decir, es una versión afinada que siempre va a ser igual, que no tiene vuelta atrás. Si lo hiciste mal, pues chico, haberlo hecho bien, que es que ya os digo, no tenemos tanto trabajo para hacer que en fotografía, es nuestro trabajo. Entonces, cuando tú acabas un fichero, pues lo has acabado para siempre. Sería contraproducente, pues eso, enseñar una exposición y luego decir, ay, pues le falta contraste, la vuelves a contrastar y le sacas en un libro. Oye, pues yo recuerdo la foto, no tenía tanto contraste, era suave. Y luego la vuelves a tocar otra vez y le das un balance más frío y la publicas en una revista. Joder, pero si esto no era así. Esto confunde mucho al espectador y yo creo que cuando acabas una imagen tiene que quedar acabada. Y ese momento es cuando acabas la toma. Cuando haces clic, ahí la imagen tiene que estar acabada. Imaginaos un pintor. Te compras un cuadro, lo cuelgas en tu casa y al día siguiente te llaman a la puerta que se le ha olvidado poner el sol. Oiga, es que se me ha olvidado poner el sol en el cuadro. Oye, pero esto no lo acaba usted. No, si a lo mejor vengo dentro de 3 días y le pongo lluvia. Pero joder, esto se tiene que acabar en algún momento. Pues la foto es igual. Y ese momento es cuando haces clic. El fotógrafo cuando hace clic ha cerrado su foto. Y esto antes era así porque además no tenías acceso a ella. La metías en un sobre y tú estabas en Birmania, como podías estar en Nueva York. La metías en un sobre con 10 carretes y lo mandabas a revelar al cliente. Es decir, llegaba a la editorial, o llegaba a Naya, o llegaba a la agencia, lo revelaban y veían lo que habías hecho. Y tú no sabías ni qué habías hecho y llamabas y ¿cómo ha ido todo? Y yo ahí, madre mía, ¿qué dice? Este es el buff, ese suena fatal. No, perdona, que estaba viendo café, que están bien. Joder, tío, pero no empieces así a hablar, hombre. Aclárate la boca y me dice que están bien. Bueno, ya hemos abierto la imagen, si os fijáis, RGB/16. Está en 16 bits, este sería, abro la carpeta, ya está procesado desde el RAW, ya os digo que los ajustes han sido mínimos y ya tengo ahí mi resultado. Ahora lo primero que hago sería el recorte, un recorte si lo necesita. En este caso, como es sobre fondo blanco, pues ¿para qué quiero fondo blanco ocupando foto? Voy a ajustarla finamente. Entonces con la herramienta que está seleccionada, que es ese cuadrilátero con una rayita en medio, la extiendo por toda la foto, me la selecciona entera y pulsando la tecla Shift, la de mayúscula temporal, esta que aprietas para hacer una mayúscula y la sueltas y no se queda ticada, con la tecla Shift puedes mantener la proporción de la foto, es decir, recortas a proporción, no recortas a voleo, mantienes la proporción de la imagen. Así que lo primero, como veis aquí, reencuadre. ¿Por qué? Pues porque te puedes estar dejando fuera tonos que te permitirían otra vez un ajuste de contraste. Intento que no suceda mucho esto del reencuadre, pero también os digo que cada vez soy más precavido. O sea, no es la primera vez que me pongo a distancia de una paloma para hacer fotos y la paloma abre las alas y era la foto y le has cortado las alas. Entonces, recortar es posible, ampliar no.
ampliar la foto y decir me ha faltado un cacho, pues no tiene solución. Entonces, bueno, sabiendo que tengo 60 megas de archivo, muchas veces digo, ¿y si abro zoom un poquito y me cae aquí yo qué sé qué? Bueno, pues lo suelo hacer, ¿eh? Entonces tengo pequeños recortes o nada de recorte. Como digo, trazo con el ratón una selección a toda la imagen y luego puedo ajustar cada punto nodal pulsando en botón mayúsculas o shift para no alterar las proporciones. Si son panorámicas, lo que hago es que tengo formatos preestablecidos en Photoshop, como vimos en la imagen de panorámica y 3D, para que tengan un ratio. Es decir, tengo una serie de formatos que se llaman 2:1, 3:1, 4:1, y según cómo sea la foto, pues la pongo sobre ese lienzo y la recorto en la forma que yo quiero. Pero sé que todas mis panorámicas pues, mantienen un ratio, no es una así y otra así. O sea, si hago una exposición de panorámicas, veremos que habrá 3 formatos como mucho, no es cada una distinta a todas las demás, que es un peligro que se puede correr. ¿Veis? Mientras mantengo pulsado la tecla Shift, cojo de una esquina o de otra y me centro más en el sujeto, es decir, hago el recorte que yo quiero y cuando le doy a la tecla Intro se produce el recorte. Una vez que he hecho el ajuste de niveles, ya puedo pasar a 8 bits por canal y la imagen pesará a la mitad, pero nunca antes, es decir, siempre es después de ajustar los niveles cuando paso a 8 bits por canal. De hecho, esa diapositiva no sé por qué ha salido ahí, porque realmente teníamos que ver esto primero. Ajuste de tonos mediante niveles o curvas. Primero, conviene, que esto lo hago muy a menudo, esos 3 segundos que te permiten disfrutar la foto hecha, yo los considero de gran importancia. Y cuando aparece tu foto, pues para mí sigue teniendo esa magia de que esto es mi foto ya, esto, el TIFF este va a ser mi foto. Entonces pues le tico 2 veces, me voy a píxeles reales, la recorro un poquito, qué bien hecha está, qué bueno soy, lo para atrás, o fíjate qué burro, no me he tenido en cuenta esto y he cortado aquí o esto allá, o no he hecho la composición bien cerrada. Y eso, me da la sensación de que he conseguido ya, de si está bien o está mal o cómo está. Y eso me hace ser más preciso en la próxima vez. Entonces lo siguiente es ajuste de niveles. Una vez que la he recortado, procedo al ajuste de niveles, abro los niveles, me aparece un histograma y mientras pulso la tecla Alt, mientras desplazo los niveles de blancos, me va apareciendo una información de qué canales van perdiendo detalle hasta que llego a que aparezca un blanco o un negro y significa que los 3 canales se han empastado, ha perdido detalle o bien por luz o bien por sombra. Y tengo también los tonos medios para poder trabajar con ellos. Me quedaría un pequeñito ajuste de blancos por hacer porque he sido precavido, podría haberlo ajustado más hasta el borde, pero bueno, puedo hacer un pequeño ajustito de blancos y ajuste de negros y de grises medios con el cursor de en medio. Son esos pequeños triangulitos que veis debajo de las curvas de la altura del histograma. Aquí ya los he desplazado, si os fijáis el blanco, que era un valor de 256, ahora tiene un valor de 244 y lo que es el triangulito blanco se ha desplazado hacia la izquierda. El triangulito negro se ha desplazado hacia la derecha de 0 a 20 y es porque está trabajando en un día nublado y mi cámara tiene un buen rango dinámico, entonces digamos que la condición de luz del momento no ha excedido el límite de mi cámara. Tengo posibilidad todavía de contrastar un poquito. Ya veis que tampoco he contrastado mucho, es decir, los negros no me he metido a encontrar negros. Y los blancos sí que están ajustados al límite, es decir, de luminosidad está bien, yo veo que ya está bien, pero de negros me queda un poquito corto. Siempre al final se le puede dar ese contraste. Los ajustes de color voy a hablar de ellos, pero esto ahí se hace en el RAW. En el RAW no lo degradas y en el TIFF sí. Entonces mejor haberlo hecho en el RAW. ¿Cómo lo haría? A mí me gusta hacerlo en imagen, ajustar equilibrio de color. Ahí es donde me aparece, a ver, imagen, ajustar. En el lado veis todas las posibilidades que tengo, pues hay una que es Color Balance, que en traducción sería equilibrio de color, sería ahí donde me aparece esta interfaz, y ya podría decir pues más cian o más rojo, más magenta o más verde, más amarillo, más azul. Puedo elegir si a tonos medios, luces o sombras. Es decir que para mí este control del color, que ya no utilizo porque ya lo he hecho antes en el RAW, es más que suficiente, vamos. Aquí se ajusta el color de una forma muy precisa. Le puedes dar un balance frío-cálido muy fácilmente. Pero ya os digo que si lo tenéis que hacer aquí es mala señal, cuando se hace en el RAW. Y también tenéis en corrección selectiva. Imagen, ajustar, corrección selectiva. También podéis ajustar el color de forma bastante exacta. Una vez con la imagen en 8 bits, hay una forma muy intuitiva que es imagen, ajustar variaciones.
te salen bueno, pues distintas dominantes de color, todas en la misma foto, para que tú elijas la que más visualmente más te estimule, ¿no? Y como salen comparadas, es la forma, bueno, más sencilla de hacerlo, diría yo. La eliminación del viñeteado también la puedo hacer en el RAW y también es recomendable hacerlo ahí. Pero en fin, si alguna foto se os ha pasado, tenéis filtro, distorsión, corrección de lente para hacerlo. El software os va a duplicar una capa y para guardarla pues tenéis que acoplarla previamente. Si el viñeteado es muy evidente y es muy oscuro, no lo va a corregir nunca. Entonces es mejor recortar un poco la imagen. Por esto os decía lo de ser un poco conservadores. Y luego resulta que hay un viñeteado que no te has dado cuenta y está ahí. Si has abierto un poquito el encuadre, lo puedes recortar y no ha pasado nada. Y si lo has cerrado demasiado, ese recorte ya no es posible. O te lo soluciona este ajuste de corrección de viñeteado, o ya no tienes la imagen. Bueno, esto sería el ajuste, como hemos dicho, de color si he hecho las cosas mal previamente. Y esto serían las variaciones. Ah, no, perdón, esto sería otra interfaz anterior de Photoshop, de otra versión de Photoshop, que en este caso la tenía en el PC, donde veis que, bueno, aparecen las mismas, cian, rojo, pero sin los colorines. Ha cambiado un poquito la interfaz, pero básicamente hacéis lo mismo, exactamente lo mismo que con el otro. O bien con la imagen en 8 bits, lo que os decía, en imagen ajustar variaciones, cuando tenéis la imagen en 8 bits, os aparecen estas, digamos, escalas comparativas de colores, con más dominantes en rojos, amarillos, verdes, lo podéis controlar en esta corrección selectiva de la izquierda también. Ir viendo y regulando, pues en medios, tonos, iluminaciones, fina o basta, tenéis ahí fina o basta, reguláis pues que sea un cambio sutil o que sea un cambio muy brusco de colores. Este sería la interfaz de corrección de viñeteado en Photoshop, filtro, corrección de lente. Ya os digo, se hace en RAW, todo esto será mala señal que tengáis que hacerlo en Photoshop, porque degradáis el TIFF, más que en RAW. Y la interfaz es esta, la que os aparece. Iríais a la primera, segunda, tercera casilla donde pone vignette, viñeta, y en la cantidad es donde pues, le aplicáis más o menos corrección de viñeteado. Aquí hemos aplicado 13 más 13, lo veis ticado en azul, y lo que hace es aclarar los bordes por si el parasol no te ajusta bien. En fin, si tienes ese problema de viñeteado con tu objetivo, aparte que el programa reconoce con qué objetivo lo has hecho y te propone una corrección, tú puedes aplicar la que tú quieras. El enfoque también mejor si lo haces en RAW, todo lo que hagáis en RAW mucho mejor. Pero si utilizáis objetivos de calidad y aplicáis bien la técnica, nunca tendréis que aplicar máscaras de enfoque. Las máscaras de enfoque son, pues si utilizáis el objetivo este que viene de serie que vale 100 euros, el 1855, un objetivo esto perruguerillo, cuando lo ponéis a píxeles reales dices, madre mía, aquí no veo la nitidez que veo en otras fotos. Pues es que es el objetivo, claro, que no te da más, ya no da más. Entonces puedes aplicar una mascarita de enfoque que le va a añadir ruido y que la va a afear más casi que le va a arreglar. Por eso la insistencia siempre de elegir muy buenos objetivos, aunque la cámara no sea excelente, son los objetivos los que construyen la imagen. El enfoque es uno, nos preguntaba antes Antonio José en qué orden, pues el enfoque es uno de las últimas cosas que hacemos. Pues una vez que los píxeles tienen su brillo definitivo, su contraste definitivo, aplico al final del todo la máscara de enfoque. Yo la dejo sin aplicar porque da igual que la aplique ahora o dentro de un mes. No hay ninguna diferencia. Entonces, cuando la voy a usar es cuando digo, esta imagen así, pequeñita, no se ve enfocada, la enfoco. O esta imagen la voy a utilizar en tal medio y se tiene que ver muy nítida, pues le doy una pequeña máscara de enfoque, pero en general no lo hago, no la doy. El enfoque tiene niveles de cómo se aplica. Uno es la cantidad, cuánta intensidad de enfoque le das, que va en porcentaje. Normalmente a partir de 140, depende de cuánto pese la foto, es decir, si estás con un JPG en baja, 120 es una barbaridad. Mientras que si estás con un TIFF de 120 de 60 megas, 160% es muy poco, es poco, relativamente poco. Entonces tenéis que ver el tamaño del archivo al que lo vais a aplicar. Pero en fin, para una imagen captada en alta resolución con una cámara de 18 megapíxeles o 20 megapíxeles, sobre 140 a 160 suele ser una cantidad correcta. También depende del tipo de foto, claro, de cuánto de nítida esté y cuánto necesite más enfoque. Si hay textura, pues lo suele acusar mucho más que una zona difusa, una zona que es un color nada más. Ahí la nitidez apenas se va a apreciar, pero en cuanto hay líneas, plumas, pelos, hay definición, pues se va a acusar más el enfoque.
El radio controla los píxeles de anchura del efecto, cuántos píxeles van a aplicar ese efecto, y en general yo aplico entre 0,6 y 2, para que no se observe un efecto así como de borde difuso, como de borde clarito. El umbral es qué píxeles van a acusar ese efecto con desviación a sus vecinos. Por ejemplo, si elegimos un 20%, enfocará los píxeles cuyos adyacentes tenga una diferencia de 20 tonos de esa escala de 256 por encima o por debajo. Así podemos discriminar el enfoque por tonos. Es decir, si el fondo es uniforme y puedo elegir una cantidad que separe al sujeto, pues estoy enfocando el sujeto y no el fondo. El fondo no coge casi esa textura de ruido, que es la máscara de enfoque, y el sujeto sí. Pero para ello el fondo tiene que ser muy uniforme y muy desenfocado. En general, fijaos, para una imagen en alta, en este caso he puesto un umbral de 3 niveles, un radio de 0,9 píxeles y una cantidad de 158%. Como prueba, pero si veis en el detalle, pues ya aparece un poco de ruidito, que según qué editores, lo exigentes que sean, porque tú no sabes cómo se va a utilizar la imagen. Es decir, esto puede acabar en una revista como Geo Internacional y decir, vamos a recortar todo esto y vamos a sacar solo aparte la parte central del gusano para hablar de la luminiscencia de las líneas blanquitas de los gusanos verdes, digo yo. Bueno, pues entonces, si te has pasado de enfoque, ese recorte lo va a hacer mucho más evidente y se va a ver. Déjalo como está y que el cliente, si lo necesita, que lo aplique. Como es una degradación de la imagen, se le puede dar en cualquier momento. Aquí he aplicado un umbral de 6 niveles, un radio de 1,9 píxeles, que es una barbaridad, aquí me he excedido 2 pueblos, y una cantidad del 163%. Ya veis que la foto se ve súper nítida, porque ya es una foto nítida de por sí, hecha con macro, con buena técnica y con flashes. Pues si además le aplico máscara de enfoque, pues estoy sobrepasando los niveles lógicos de enfoque. Ya os digo, yo no aplico máscaras de enfoque en mis fotos. No las aplico nunca, nunca. Ruido. Preferible tratarlo en el RAW, por supuesto. Que no lo quieres tratar en el RAW porque te han dicho que Nitimash es muy bueno y no te fías de lo que te dicen. Bueno, pues venga, aplícalo ahí. Pero ya te digo que en el RAW, claro, lo estás aplicando como receta, revelado al fichero y salen muy limpios. Claro, el programa que trate el ruido, pues se ve su seriedad si te deja por separado actuar sobre el ruido de luminancia, es decir, de alto ISO, por llamarlo de alguna manera, y el ruido de color o el ruido de térmico, de temperatura, que son esos artefactos de color que aparecen que tenemos que eliminar. Entonces, en intensidad, el Photoshop actúa en intensidad sobre el ruido de luminancia en todos los canales, aunque si ticamos modo avanzado puedo tratar el ruido por canal, y ya sabéis que suele ser el canal más oscuro, el azul, el que acumula más ruido, y se va a notar muy poquito que lo habéis tratado. Tenéis una opción de conservar detalles, porque lo que hace básicamente estos programas es eliminar detalles, eliminar píxeles donde se ve ese ruido. Entonces, cuanto más porcentaje, más preserva los bordes, las texturas, la nitidez de la imagen. Bueno, aquí tenéis un poco cómo funciona. Ya os digo que esto se hace en RAW. En Photoshop tendríais ruido, reducir ruido, sería la vía, el camino, y desplegaríais esta interfaz. En avanzado te deja todo canales y ya regulas la intensidad, preservación de detalles, reducir ruido de color, enfocar detalles o remover artefactos JPG. Ya acabando, mi forma de procesar la imagen, que no incluye todo esto porque lo he hecho en el RAW, sí lo he tenido que hacer, es la limpieza de la imagen, es decir, la suciedad del sensor. Si tengo una rayita que sé que existe en el sensor, pues busco esas motas o esas manchas y empleo 3 tipos de herramienta, o el pincel corrector puntual, si está en un esquema muy parecido, es decir, si es una hojita toda amarilla, puedo pinchar ahí, pero si está en el borde de la hojita, probablemente no, va a hacer una mala interpretación y lo va a hacer mal. Ahí cogería o bien el parche y buscaría una zona también de borde en paralelo para que lo imite, porque clona texturas y clona líneas, o bien el tampón de clonar directamente, me iría a una zona muy similar y lo clonaría. Ya sabéis que en estas herramientas podéis elegir el tamaño, el grosor, digamos, el grosor del pincel, que debe ser un poco más fino que el efecto a aplicar, salvo en el pincel corrector puntual, que debe cubrir la superficie por completo,
Y el parche, lo que es el tampón de clonar, mejor que sea más pequeño y que haya que pasar varias veces corrigiendo de distintas zonas para que se note lo menos posible. Esto puede ser muy tedioso si el sensor no se mantiene en estado óptimo. O sea, revisaros la sesión de limpieza del sensor, porque bueno, y no os cuento nada si es un timelapse. Si es un timelapse de 2000 imágenes y las 2000 tienen 5 manchas negras que se ven, te toca clonarlas en todas antes que hacer la compilación para hacer vídeo. Y finalmente yo guardo la imagen y según las aplicaciones que vaya a utilizar les puedo dar un acabado. Si me las piden para página web, o me las piden para imprimir, o me las piden para laboratorio, para hacer copias, pues ya le doy ese pelín de contraste que le faltaba, o esa mascarita de enfoque que si veo que la necesita la aplico. Estos serían las herramientas de corrección de esas motas o de esas rayas que podemos tener. A la izquierda tengo el nombre de las herramientas, que es pincel corrector puntual, herramienta parche y herramienta de clonar. Con esas tres es con lo que se hacen estos trabajos. En la otra, a la derecha, veis que puedo regular el tamaño en píxeles, que en el caso del pincel corrector puntual y el parche es un poco más amplio que la mota a clonar, a imitar, y que en el pincel y en el tampón de clonado sería más pequeño y tendría que recurrir a varios sitios y se disimularía mucho más. Reguláis la dureza, es decir, cómo es de fino el borde y cómo es de nítido el borde. En este caso he elegido que sea difuso. Aquí tendríamos una de las motas, en una de las fotos estas de las hojas girando en espiral, pues hay una mota que quiero eliminar. Cojo el pincel corrector puntual a 26 y borde difuso y ¡pop! Me pongo encima y cada pum, se acabó la mota. Lo podría hacer de las otras maneras también. No es una mota que cause mucho dolor de cabeza. Hay otras que dices, ¿cómo voy a quitar esta mota si está en medio de 4 tonos aquí? Como no tengas algo parecido donde imitar, está complicado. Luego puede ser también que necesite interpolar la imagen, que vaya a hacer un uso de la imagen pues que supere su tamaño. Me piden la imagen, que voy a deciros yo, a 150 puntos por pulgada y a 2 metros, mi cámara no da ese tamaño. Necesitaría interpolarla. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues hay rigs de interpolado, Photoshop interpola, tenéis Sharpener Pro, Blow Up, Genuine Fractals, un montón de programas que interpolan. El peor con diferencia es Photoshop. Photoshop no interpola del todo bien. Cuando pruebas un buen programa de interpolado, lo notas. Si vais a utilizar Photoshop, a mí me dijeron un truco, no me digáis por qué sí o por qué no. El caso que yo lo hago siempre así y quiero pensar que funciona. La imagen se interpola un 120% en cada paso. Podéis hacerlo hasta 4 veces, se dice, sin grandes pérdidas de calidad. Es decir, lo abrís, abrís la imagen, tamaño de imagen, lo ponéis en porcentaje, ponéis un 120% y esto lo podéis hacer 4 veces y yo lo hago así. Que la velita San Judas no sé si funciona, yo no sé en la base teórica cuál es. Pero el caso es que, bueno, me lo dijo un informático y lo hago así. Igual estoy haciendo tonto, pero me gustaría saberlo, si alguien realmente sabe si lo estoy haciendo o no. Eso sí, lo que os digo es que si vais a ampliar la imagen, se hace en bicúbica más suavizada, y si la vais a reducir para enfocar un JPG para internet más pequeñito, se va a bicúbica más enfocada. Es decir, cuanto más pequeña es la imagen, más enfocada está. Esto es así. Es decir, cuando reduces una imagen de tamaño, da la sensación de que está desenfocada, no la ves bien en detalle. Entonces se aplica la bicúbica más enfocada. Se enfoca más la imagen que cuando la amplías. Cuando reproduzco para imprenta, lo que hago es pongo tamaño de impresión y aplico 2 lupazos, dos golpes de lupa. A medio camino a píxeles reales. Y ahí, si la veo bien, para mí está correcta y se va a imprimir bien. Porque además la impresión luego es más pequeña, la he ampliado 2 veces más. Pero lo mejor es hacerlo, yo también lo hago esto con el RAW. Es decir, cuando voy a dar el TIFF de salida, prefiero volver a procesar la imagen, abro el RAW, que ya tiene todas las recetas que le apliqué de color y de todo, y no hay que tocar nada. Y en vez de darle salida a 300 puntos por pulgada, le doy a 150 y le amplío el tamaño en píxeles o en centímetros. En unidad elegís en qué unidad os estáis moviendo, si píxeles o centímetros, y tú le dices ahí, pues 170 centímetros por 1,12 metros. Bueno, pues estáis ampliándola, de forma que el propio programa que desencripta ya os da una imagen en TIFF acabada, interpolada, al tamaño que necesitáis. Sí que interesa tener indicado bloquear la relación de aspecto, es decir, que no podéis darle tamaño más al ancho que el alto para no deformarla.
Así no se deforma. Así cuando aplicáis a uno os lo aplica a la otra a proporción de la diagonal y no lo deformáis. Que esto pasa mucho en internet. Se le da tamaño a un lado y el otro se deforma y salen las fotos deformadas. Hay que mantener ese ratio. Por último y muy importante es meter información en la imagen. Es decir, que todo ese material que va al archivo, si no tiene información, nunca lo voy a encontrar. Va a ser muy difícil que lo encuentre. Hay cosas muy evidentes como una lagartija, que como os digo, si voy a la carpeta de fauna, vertebrados, reptiles, lo encontraré. Pero ¿y si busco otoño? No tengo una carpeta de otoño, porque el otoño está por sitios. Es otoño en Logroño. Nunca encontraría en Logroño el otoño. si no va con unas palabras clave que diga otoño, rojo o amarillo, chopera, lo que sea, los datos que tiene la imagen. Así que vamos a aprender un poquito sobre la información que lleva la imagen, que se llaman metadatos. Metadatos es información que lleva la imagen incorporada. Los de tipo 1 los genera la cámara. Es decir, que veremos el formato de la imagen, el tamaño, la fecha en que se ha creado, la cámara con la que se ha captado, el objetivo que se ha utilizado, si se ha disparado flash puesto sobre la zapata o con cable TTL. Por supuesto, si disparas a mano no lo detecta porque no sabe que había nada enchufado. Y a esta información accedemos a partir, si abrimos la imagen en Photoshop, de archivo, información de archivo. En archivo, información de archivo, se me despliegan esos campos que vamos a ver ahora. Podríamos ver esos datos de captura, que son estos, por ejemplo, Canon EOS 1DS Mark III, fecha y hora, velocidad de obturación, diafragma, ISO, longitud focal, si has disparado flash, si tenía los rojos ahí la función activada. Tienes un montón de datos, la dimensión en píxeles, todo. Luego hay otro tipo de datos generados en ese momento del disparo. Bueno, hemos visto unos que son la fecha, datos de cámara y tal. Estos otros que son los datos técnicos de diafragma, velocidad de obturación, objetivo, ISO, balance de blancos, todas estas cosas. Así que utilizando un software de catalogación podríamos ordenar las imágenes por fechas, decir, sácame todas las que he hecho con 1740, por ejemplo, dame todas las que he tirado un flash, dame todas las que tengan una temperatura de color determinada. Todo esto es buscable, es identificable y me puede hacer una agrupación, un software, por estos datos. Luego estarían los metadatos de tipo 2, que son los que yo voy a introducir en las imágenes, que es información que debes meter tú en la imagen. No los pone la cámara, esta la pones tú. Son datos IPTC, International Press Telecommunication Council, y ahí puedes describir qué tiene la imagen dentro, palabras clave, parámetros de localización, autoría, correo electrónico, tenéis muchas posibilidades. Se os despliega esta interfaz y ahí podéis poner título de documento, autor, descripción, palabras clave. Tenéis también un número de estrellas, ahí donde pone rating o valoración. Tenéis hasta 5 estrellas para valorar las imágenes. Yo esto no lo he utilizado en mi vida, es decir, si la imagen no es de 5 puntos me la cargo. De 4 o de 5, si no me la cargo, para mí, claro. Luego otro la verá y dirá, es de 1, bueno, vale. Como para mí es de 4, que tengo el balance cambiado, pues... Es decir, yo, imágenes de una estrella, ¿sabes? No es que está medio mala. Chico, pues bórrala, ¿para que quiero una imagen medio mala en tu archivo? Es que si no, no vas a aprender nunca a hacer las buenas. El día que te acostumbras a decir, bueno, la medio mala la guardo aquí. ¿Y eso que vas a seguir haciéndolas? No, bórralas y no hagas más de esas, tío. Bueno, tenéis también posibilidad de añadir datos de copyright. Vamos a ver uno relleno, ahora en la siguiente. El caso es que esto podéis guardar esos metadatos con un nombre y lo podéis pegar en las imágenes que queráis. Es decir, esto pues abrís el metadato y decís, ponme en estas imágenes, se puede automatizar. Podemos crear unas plantillas y hacerlo una a una. Yo lo hago así porque veo más tiempo la imagen y cuanto más la veo, más sé que la tengo. Es decir, más la memorizo y más la incorporo a mi archivo de selección. Y nos sirve pues eso para encontrarla. Para encontrarla. ¿Veis? Aquí estoy guardando una de ellas, un metadato que se llama Colutea. Le he dicho guardarlo en metadatos. Y le doy un nombre. Algar sería algarrobo, unas fotos de algarrobo que hice. AA es otro código para otros metadatos. En fin, voy guardando esas plantillas. Las puedo guardar y las puedo aplicar a las fotos que yo quiera. A ver si las tengo aquí. Eso es, aquí ya estaría aplicada. La foto es de un espantalobos, que son unas semillas, la veréis ahora.
y ahí pongo pues todo lo que yo creo que me puede ayudar a encontrar la imagen. Pues herbario fondo blanco, porque la he hecho con fondo blanco, dónde la he hecho, Parque Natural de la Font Roig, Alcoy, Alicante, España, sonido, porque las agitas suenan como unas maracas, pues esto me sirve. Bueno, todos los datos, copyright, mi nombre, mi email, de forma que en cuanto ya le digo OK a esto, al detectar que he ticado copyright, ya el título cambia, ya no es rayita 13 TIFF, sino que aparece una C delante. Es decir, viendo ya el título de la foto, ya lleva una C delante de copyright. Ya cualquier editor sabe que esa imagen tiene un aviso de copyright. Entonces puedo rellenar autor, que es mi nombre como quiero que aparezcan los créditos, no es mi nombre completo. Es cuando el editor lo ve, pues si tiene que poner el crédito, pues José B. Ruiz. No hace falta que pongas ahí que B es Benito, tu nombre como quieres que aparezca. Una identificación completa de la imagen. Por ejemplo, si es un animal, el género y la especie, que es muy útil para identificarlo, la familia. Del topónimo donde has hecho topónimo, localidad, provincia, comunidad y país, porque el que vive en, que voy a decirte yo, en República Checa no tiene por qué saber que Alicante es España. Si podéis, la geolocalización por coordenadas, o compráis un cacharrito, hay cámaras que lo llevan y no sé por qué no son todas, pero el caso es que todas las que están georreferenciadas tienen un valor añadido. El poder pinchar ahí y decir, ¡pum!, en Google Earth te lleva al sitio donde se ha hecho la toma, pues tiene un valor más. Y las palabras clave, si no las tienen, no las encontráis. Si no pone gato, grupo, amarillo, doméstico, dormido, no encontraréis nunca ese gato que está dormido encima de una manta amarilla. Y si la necesitáis, la necesitáis rápido. Tienen que estar informadas. Estado del copyright con copyright, nuestro nombre y nuestro mail. Así se quedaría. Luego tenemos los metadatos de tipo 3, que son agrupaciones por temática o calidad, que son pues esos contenedores virtuales que agrupan imágenes, o esas marcas que, pues de cruces o de estrellas. Esta tiene tantas estrellas o tiene este color. Cada programa utiliza un código. En el DPP son marcas de verificación. Hay otros programas que van por colores y puedes marcar azules, rojos, verdes, en fin. Yo no utilizo nunca estos metadatos. Es decir, las imágenes son buenas o van a la basura. Ahí tenéis la clasificación por estrellas. Entonces podéis poner 4 estrellas, 5 estrellas, 1 estrella, 2 estrellas. Y como os decía, las que reciben puntuación baja no superan la fase de edición, se quedan en el camino, así que tener un sistema de marcaje para las de 4 y 5 para mí no tiene sentido, no lo utilizo. Benito, hay lío en el chat con lo del enfoque. Pregunta por una parte, ¿con qué ampliación a qué ampliación de la imagen ves tú si realmente está nítida o no, al 50 o al 100? Al píxeles reales. Píxeles reales. Sí. Y luego Jordi dice que cuando me has comentado que si alguien tiene problemas de nitidez puede ser por problemas del equipo, dice que ¿a qué problemas te refieres? Problemas de tener un objetivo que no es bueno, que las curvas MTF no son buenas, ya se ve que el rendimiento óptico no es bueno. Problemas en la técnica, por ejemplo, que tengas un trípode frágil, que lo mueva las trepidaciones del espejo, que lo mueva el viento, que no pueda ser bien clavado en la arena si estás trabajando en el mar. Son problemas de trepidación, es decir, de falta de técnica, de no aplicar una buena técnica en el proceso fotográfico, o bien de equipo, de que tu objetivo, su rendimiento óptico, pues tiene ese límite y no te va a dar nunca pues un 10 sobre 10, que es lo que vamos buscando. Eso es lo que hay que ir afinando, las ópticas. A ver, bueno, haz una pregunta mientras estás hablando. Sí, no, ya estoy acabando, ya es el fin. Es 2 fotos que hemos hecho esta semana, el grupo del equipo del estudio de la luz, para divertirnos, con la máquina de humo que consiguió Emilio y ahí todos peleando un poquito a hacer imágenes distintas. Lo pasamos bien, la verdad que lo pasamos bien. Hemos colgado unas cadenas del techo a 8 metros, pusimos estas plumas colgando y subimos ahí una modelo. Y eso duele. Es decir, estar en unas cadenas ahí un ratito posando para hacer fotos, eso marca eso. A pesar de los acolchados y de todo, bueno. El caso es que fíjatelo donde estamos acabando, los pajaritos y todos. Estamos dejando de los pajaritos para hacer cosas de estas raras. Sí, perdona, la otra. Sí. Rafael Gaona Maroto dice: todos estos archivos, en caso de que se encontrasen después de estar perdidos 200 años, ¿existirán todavía o ya no habrá fotografía histórica digital? Qué bueno, qué bueno. Pues ya lo vimos en la sesión anterior, incluso, las reflexiones que hemos tenido en la sesión de fotografía clásica, pues que lo ideal es tenerlo en la mayoría de formatos posible. Si puedes tener RAW, TIFF y JPEG, mejor, porque es posible que en el futuro el RAW, por lo que sea, no exista el desencriptador y no se pueda interpretar, o el tipo de programa gráfico no habla TIFFs, habrá ya otros formatos distintos y no lo tengamos en esos formatos. Lo ideal es que alguien esté cuidando del archivo. O sea, si el archivo realmente es importante para ti, debería permanecer en el tiempo y debería haber alguien encargado de
actualizar esos ficheros, de convertirlos a los nuevos modos. La copia sí que se sabe que perdura pues 100 y pico años y siempre la puedes abrir, puedes abrir un cajón y enseñarla, ¿no? Sí, es de este tipo filosófico. Yo sí creo que siempre se va a mantener la imagen porque la imagen es valiosa. Entonces siempre, yo creo que sí, que siempre se va a poder abrir. Yo de todas formas, de todos mis programas están guardados en los discos de seguridad con las imágenes. De forma que si algún extraterrestre se encuentra en mi disco duro, pues puede ejecutar a lo mejor, no sé, el programa y no sé, pensemos que sí, se van a poder ver. Lo más interesante, que se lo digo a muchos autores, es que su obra circule, que esté en un Flickr, que esté aquí, que esté allá, que se conozca, que se vea, que por lo menos la imagen exista en la memoria de sus amigos, de colectiva. Cuanto más mejor. Y Pedro Rico López pregunta qué opina sobre el paso de RAW a DNG. Pues que no lo haría nunca. Pasar de un fichero a otro y después a otro, pues no. Prefiero pasar de uno al definitivo, siempre. Sé de mucha gente que ha intentado, bueno, que quería que utilizar el DNG como negativo universal, pero esto no ha proliferado. Entonces, convertir un RAW a DNG para luego convertirlo a un TIFF, ¿qué garantías hay de que el DNG va a durar más que el RAW, por ejemplo? ¿Sabes? Para mí no las hay.